Muy buenas noches para todos. Les damos la bienvenida desde ASIN y especialmente desde ASIN Antioquia. Hoy tenemos para ustedes preparados un programa muy especial. Vamos a hablar de vacunación en poblaciones especiales. Ahora que estamos en esto de la vacunación de COVID, pues todos nos hemos interesado mucho por este tema que probablemente antes teníamos casi que en el resguardo o en el closet. Ahora todos queremos saber de vacunas y más sobre temas específicos, como qué debemos hacer cuando viene una persona que está inmunosuprimida, cuando viene una persona que está en embarazo, que está lactando o qué pasa con los niños. Entonces, ese es nuestro tema de hoy. Vamos a tener excelentes conferencistas. Cada uno de ellos va a hablar 10 minutos y al final ustedes van a ir poniendo, escribiendo sus preguntas en el chat y les vamos a hacer como un foro de preguntas al final. Entonces, para no dar más rodeos y poder empezar, le damos la bienvenida al pediatra infectólogo Juan Gonzalo, quien nos va a hablar de qué pasa con los niños, vacunación o no, los vacunamos, si habrán vacunas para ellos, qué pasa entonces con la vacunación para niños en tiempos de pandemia de COVID. Bienvenido. María, muchísimas gracias. Primero, pues, buenas noches para todos, para mis compañeros de panel también, buenas noches. Espero que sea una jornada muy productiva para todos. Vamos a comenzar con la presentación en este momento. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, básicamente, en estos 10 minuticos vamos a hablar un poquitico acerca de las perspectivas de vacunación contra SARS-CoV-2 en pediatría. Obviamente los pediatras somos muy afines a las vacunas, pues porque pues, parte de nuestro trabajo básicamente es ese. Y pues obviamente en la pandemia hemos estado relegados porque las vacunas están enfocadas en población adulta, pues por muchos motivos que todos conocemos. Entonces vamos a conversar un poquitico acerca de cómo está la perspectiva de la vacunación contra SARS-CoV-2 en nuestro grupo, de interés. Como afortunadamente sabemos, para nuestros pacientes pediátricos pues tenemos una ventaja muy grande y es que la infección por SARS-CoV-2, COVID-19, suele ser menos grave y menos frecuente en el grupo pediátrico. Hay motivos inmunológicos, sociológicos, demográficos, comportamentales que explican esto. El papel en la diseminación como tal a nivel comunitario todavía no está muy claro y quienes están seguros que los colegios son importantes en la diseminación del brote o empeoramiento de las cifras en la estadística, pues en los casos nuevos, como otras personas que defienden o que personalmente pues considero que el papel de los niños en este caso es poco frecuente como diseminadores del virus. Aunque tienen formas menos graves de la enfermedad, pues existe el SIMSTAC, que es básicamente el síndrome multisistémico inflamatorio temporalmente asociado a COVID, que es una enfermedad que se parece clínicamente al Kawasaki, cuya incidencia es relativamente baja y el pronóstico suele ser bueno. Con un manejo adecuado el pronóstico usualmente es bueno. La vacunación está enfocada obviamente en adultos, es la población que más ha sido afectada por la pandemia, con cifras mucho más altas de complicaciones, mortalidad. En este momento estamos con cifras crecientes y con altísima ocupación hospitalaria, sobre todo aquí en Antioquia, y obviamente estamos muy preocupados por el tema. Pero obviamente estamos en este momento esperando que salgan cifras claras acerca de la población pediátrica para definir cuándo podemos comenzar a vacunar a estos muchachos. Pues desde ASIN Nacional hicieron la pregunta por Twitter, el 31 de marzo se lanzó la pregunta, postulé básicamente una cosa como todavía en la parte de vacunación en pediatría todavía es muy teórico todo porque todavía no hay datos claros de vacunación en niños porque apenas están empezando los estudios. Pregunté 4 opciones de qué les preocupaba a los clínicos acerca de la vacunación para COVID en pediatría. Esas son las 4 opciones y los resultados hasta ahorita en la tarde hubo 44 respuestas. El grupo, lo que más les preocupa a los que votaron es las reacciones vacunales exageradas, seguido del aumento de casos de síndrome del MISC, pues SIMSTAC, en inglés se conoce como MISC. Les preocupa que haya un aumento de casos de SIMSTAC en la población general, seguido de una baja inmunogenicidad y finalmente lo que más les preocupa es que haya que usarlas sabiendo que los adultos están vacunados. Entonces, igual vamos a responder
cada una de esas 4 situaciones y al final de la charla les voy a mostrar en qué vamos con la parte de vacunación contra SARS-CoV-2 en pediatría. Algo que se supone que está claro, aparentemente cada vez más información con respecto al tema es esto. Este artículo fue publicado hace 2 días y habla acerca de las diferencias inmunes, de respuesta inmune, perdón, entre los adultos, sobre todo los adultos mayores y los niños con respecto a la infección por coronavirus. Y una conclusión que ellos sacan, obviamente los invito a leer el artículo, ahí está la referencia en la parte de abajo, es que la respuesta inmune de los niños es una respuesta mucho más intensa y mucho más efectiva como neutralizante del virus, comparado con la respuesta que ocurre en adultos en los cuales ha habido una infección ya por otros tipos de coronavirus en su historia, pues en su vida, y eso hace que ya haya habido un viraje de isotipos de inmunoglobulina, los cuales hace que la respuesta sea eh, muy amplia y como muy poco específica contra el virus, porque hay mucha reacción cruzada. Entonces, eso asociado a la inmunosenescencia que va ocurriendo en la edad adulta, podría explicar en parte el pronóstico de esos pacientes. Entonces, quería como traerles el artículo para que le pegue una miradita que está muy interesante. La primera pregunta que siempre hay que ver es, bueno, inmunidad de rebaño sin vacunar niños. Lo que recomienda, lo que sugiere OMS desde el principio es 60-70% de la población inmune, entre comillas inmune, o con capacidad de respuesta inmune contra el virus para poder tener algo de inmunidad de rebaño. Israel nos está mostrando cositas, Israel nos va mostrando cosas con su experiencia ya en la vida real, ya no tanto de eficacia, sino de efectividad de la vacuna. Estos son datos sacados del DANE, del último censo. El 22.6% de los colombianos son menores de 14 años, o sea que nos queda un 77.4% de adultos, que uno diría, listo, perfecto, con eso vacunamos a todo el mundo, estamos tranquilos, pero recuerden que tenemos un grupo muy importante de colombianos, esto fue el último que logré encontrar en enero, el 40% de los encuestados no estaban con ganas de vacunarse, o sea, es un porcentaje exageradamente alto de adultos que no quieren vacunarse, lo que hace que esos porcentajes iniciales en los cuales podríamos de pronto suplir la falta de vacunación en el grupo pediátrico, pues se pierden de cuenta de las dudas con respecto a las vacunas y con la información que ha salido recientemente con varias de ellas, eso obviamente ese porcentaje puede variar, pero posiblemente la última semana ha habido un aumento importante de personas que no desean vacunarse y eso es muy importante. Y parte de nuestro trabajo, ahorita estamos hablando de eso antes de comenzar, es la importancia que tiene la educación para poder lograr que la gente se anime a tener una vacunación más masiva. La parte de seguridad y reactogenicidad, recuerden que son cosas diferentes. La reactogenicidad vacunal es básicamente efectos secundarios normales de la vacuna y el problema de la seguridad es lo que se tiene que evaluar en las diferentes fases de investigación. Siempre preocupa que haya una reactogenicidad importante, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de la vacuna de BRS en los años 60 y la vacuna de dengue o la infección o la segunda infección por dengue cuando ocurre por infección natural. Son 2 situaciones que están ahí escritas. Esas siglas es básicamente, la primera es enfermedad respiratoria empeorada o fortalecida por las vacunas, y que es lo que ocurre con lo que ocurría con la vacuna de BR hace 50 años, y la segunda es lo que ocurre con el dengue, que es una respuesta exagerada mediada por anticuerpos. Afortunadamente en este momento ambas situaciones hacen parte de los criterios que tienen en cuenta para poder avanzar de fase hasta llegar a fase 3. O sea, aparte de las cosas que se evalúan en las vacunas por directriz de OMS es que las vacunas no tengan ese tipo de problemas. Entonces eso podría haber tranquilidad para todos. Y la parte de SIMSTAC, que obviamente teniendo en cuenta que SIMSTAC se considera que es una respuesta inmune exagerada contra el virus, que de pronto haya un aumento de casos de SIMSTAC relacionados con la vacuna, pero que es importante que hasta ahora no han reportado ningún caso de sospechoso en los ensayos clínicos. Obviamente son grupos que son muy grandes, pero no son gigantescamente grandes. Y hay que tener en cuenta que muchas vacunas se han relacionado también con la enfermedad de Kawasaki, o sea, con desencadenar la enfermedad de Kawasaki. Pero se encontró temporalidad más no causalidad en ese momento. También tener en cuenta que muchos adultos, y ya se han descrito casos de MIS-A, o sea, MISC-TAC, SIMSTAC en adultos, no ha habido un aumento importante con respecto a la vacunación y eso nos da tranquilidad con respecto al tema. ¿Los niños se deben vacunar? Sí. Es la única forma de lograr una inmunidad de rebaño que funcione o por lo menos acerque a lo que funcione.
Y no solamente eso, sino porque los niños vacunados serán también seguros para sus profesores, serán más seguros para sus cohabitantes y permitirá que regresen a su vida normal, a su desarrollo neuropsicológico normal y comunitario normal. Y también tengan en cuenta que la pandemia ha afectado muchas cosas y una de las cosas que ha afectado ha sido los esquemas de vacunación para las otras enfermedades en los niños. Y recuerden que cuando la vacunación comienza a disminuir, comienzan a haber brotes epidémicos de enfermedades que hasta ahora estaban controladas. ¿Qué tenemos hasta ahora de vacunación en COVID para pediatría? Tenemos ya Moderna haciendo reclutamiento para pacientes desde los 6 meses de vida. Esto es lo que encontramos en clinicaltrials.gov para reclutamiento entre 12 y 18 años. Está el componente de KidsCOV, este componente es TeenCOV. El componente de KidsCOV arranca desde los 6 meses hasta los 12 años. En este grupo sí hay como algo mixto en el cual evalúan no solamente la eficacia de la vacuna, sino la dosis adecuada para estos niños según sus grupos de edad. La vacuna de Pfizer-BioNTech ya reportó sus primeros reportes entre 12 y 15 años que demostró un 100% de eficacia con respuesta inmune venida por anticuerpos robusta. Esos son reportes de prensa, todavía no tenemos nada oficial ni revisado por pares, entonces estoy esperando hasta el día de hoy para ver si puedo ponerlo, pero no apareció finalmente todavía el artículo. Esto es lo de Pfizer-BioNTech también para los niños pequeños, desde los 6 meses de vida hasta los 11 años, también algo parecido a lo que está haciendo Moderna. Johnson Johnson también ya comenzó desde los 12 a los 17 años. En abril hicieron la publicación que ya habían comenzado a reclutar adolescentes. La vacuna también de Oxford AstraZeneca también comenzó desde finales de febrero, pero desde los 6 años hasta los 17 años, pero pues en este momento está suspendida por lo que está pasando con la parte de las preocupaciones con respecto a la seguridad de la vacuna. Faltará que tomen la decisión posteriormente para ver si continúan reclutando más pacientes. Y para terminar, definitivamente, pues eso es un artículo de opinión publicado en el British Medical Journal, en el cual mencionan que el incluir a los niños en los programas de vacunación esencial, pues definitivamente pueden tener componentes en la diseminación viral y transmisión viral, y para poder lograr la supresión a nivel comunitario debemos tener un porcentaje importante de población vacunada, y eso posiblemente solamente lo lograremos si vacunamos a todo el mundo o la mayor cantidad posible de personas y rápidamente, porque estamos en una carrera contra los nuevos casos y contra las variantes que tanto nos preocupan, teniendo en cuenta que puede haber una respuesta inmune menos adecuada. Y eso obviamente preocupa porque básicamente es pelear entre mutaciones versus tiempo que logramos controlar la aparición de casos nuevos en la comunidad. Por parte de pediatría, de parte de vacunación en pediatría, muchas gracias. Obviamente al final de la actividad tendremos preguntas y respuestas y estoy contento de responderlas. Feliz noche. Muchísimas gracias, doctor Juan Gonzalo Mesa. Una importante apertura de este foro, porque los niños siempre van a ser muy importantes y su calidad de vida, su desarrollo se ha visto bastante afectado durante este tiempo de pandemia. Esperamos que esto abra un camino para que ellos puedan volver a reintegrarse normalmente a la vida. Seguimos con un tema bastante importante. Damos la bienvenida a la doctora Diana Carolina Moncada. Ella es infectóloga, internista, trabaja en el Hospital San Vicente de Paúl, es asesora de vacunación para Confama, y ella nos trae un tema bastante importante que nos habla de qué hacer con esas mujeres. Hay muchas mujeres que se nos acercan, estoy en embarazo, yo sé que el embarazo es grave, pues tener COVID de embarazo o estoy lactando y yo me quisiera vacunar. ¿Qué hay en vacunación? ¿Por qué en Colombia no se están vacunando a las embarazadas? Entonces vamos a recibir este gran conversatorio con la doctora Diana Carolina Moncada. Bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar acá con ustedes y con mis compañeros. ¿Me confirman, porfa, si ven las pantallas? Sí, señor. Te vemos a ti. ¿Me ven a mí? Ok. Entonces, a ver. Ya. No está compartiendo, doctora. Ya. Ahora sí. Sí, ya lo vemos. Gracias. Bueno, entonces vamos a hablar un rato acerca de fertilidad, embarazo y lactancia en el contexto de la vacunación contra COVID-19.
Recordemos que los estudios de vacunación, en general los estudios de intervenciones, tienen una conducta común, que es la protección por exclusión. Hace que este tipo de personas vulnerables, como las mujeres embarazadas y que están lactando, sean excluidas de los estudios, generando una brecha de información en cuanto a la eficacia y la seguridad de estos biológicos en esta población. Finalmente, esto se traduce en un retraso en la aplicabilidad y en la utilidad de los biológicos en diferentes poblaciones, en este caso en las mujeres embarazadas y lactantes. Ambientamos este tema con una pregunta que les enviamos al chat de ASIN, donde poníamos el caso de María, que es una enfermera de un hospital que tiene 15 semanas de gestación y se acerca a usted pidiéndole su concepto sobre si debe o no vacunarse. Usted le responde que tiene una contraindicación absoluta o que debe esperar a la vacuna en el posparto. O le decimos que debe esperar que se desarrollen vacunas tradicionales como la de la influenza o la bordetella pertussis, que son más seguras, o ninguna de las anteriores. Ahorita vamos a ver las respuestas del público después de hacer esta pequeña revisión. ¿Qué hay en cuanto a fertilidad? Un portal en diciembre del año pasado publicó esta noticia en la que mencionaba que la vacuna o las vacunas basadas en RNA lo que hacían era inyectar una proteína o codificar una proteína que era la proteína sincitina 1, y sabemos que esta proteína es fundamental para la formación de la placenta y que al vacunarnos generaríamos anticuerpos contra esa sincitina 1 y se iba a ver comprometida la fertilidad de las mujeres de ahí en adelante, lo que ocasionó un revuelo en Estados Unidos, disminuyendo la intención de vacunación de las mujeres en edad fértil. ¿Qué se sabe de la fertilidad basado en conclusiones indirectas y que salieron a refutar esta teoría o esta falsa teoría que se publicó en este portal de internet? Varios científicos que han trabajado en la proteína sincitina 1 han aseverado que no hay una similitud entre las secuencias de los aminoácidos de la proteína S spike del virus versus la proteína sincitina 1. También se han ensayados, se han contrastado suero de pacientes con COVID, suero de pacientes convalecientes con COVID, y no se ha demostrado que haya una reacción cruzada contra la proteína sincitina 1. De esta manera, hay unos datos indirectos de seguridad y de no ninguna interacción contra la formación de la placenta. De manera más indirecta también tenemos los estudios fase 3 en los cuales las mujeres tenían indicación de no embarazarse, pero hubo 57 embarazos de manera inadvertida y encontramos que la tasa de embarazos en el grupo placebo, tanto de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, fue similar a la del grupo de la vacuna, lo que de una manera indirecta habla de que se conserva la fertilidad en el grupo de la vacuna. Específicamente con respecto a la vacuna de AstraZeneca, el uso del vector CHAdOS se ha utilizado en la prevención de la enfermedad de la fiebre del Valle del Rift, que es una infección especialmente de las ovejas, y se le administra la vacuna a ovejas embarazadas sin tener eventos adversos en el embarazo de las ovejas ni ha conducido a abortos. Ya específicamente con respecto a la vacuna de Pfizer, en diciembre se le presentaron a la EMA unos datos que no están accesibles al público, pero que constataban para la EMA que no había un efecto dañino directo o indirecto en el embarazo, ni un efecto dañino directo o indirecto en el desarrollo fetal o embrionario. Y ya más específicamente, Moderna publicó o entregó sus datos de seguridad a la FDA en diciembre del 2020, en el cual realizó sus estudios de toxicidad reproductiva del desarrollo en un modelo animal en ratas, en el cual le aplicaba dosis altas humanizadas de 100 microgramos del RNA mensajero a las ratas desde 21 días antes del apareamiento hasta 20 días después de la gestación, sin documentarse en estas ratas disminución de la fertilidad, trastornos en el embarazo o la descendencia de estos animalitos. Entonces podríamos decir que esto es un mito y basado en esta información podríamos empezar a cuestionar algunas de las recomendaciones de distintas agencias o de distintas asociaciones que al principio nos mencionaban que había que tener un retraso entre la aplicación de la vacuna y los deseos del embarazo. Tal parece que no hay una relación ni en teratogenicidad, ni en efectos adversos en el embarazo, ni en fertilidad, como para tener que dar esta recomendación de postergar el embarazo en mujeres que estén buscando gestación. Con respecto propiamente al embarazo, esto se tiene que marcar en esta situación, y es que varios estudios, incluyendo este metaanálisis de 192 estudios de distintas latitudes en el mundo, han
apoyado la información con respecto a que cuando tenemos mujeres embarazadas que tienen COVID-19, tienen peores desenlaces maternos, especialmente mayor mortalidad o mayor ingreso a UCI realmente, mayor ventilación, necesidad de ventilación invasiva, mayor necesidad de ECMO cuando las comparamos con mujeres no embarazadas que tienen COVID, pero que también están en edad reproductiva. Y cuando comparamos las mujeres que están embarazadas con COVID-19 con aquellas mujeres que están embarazadas pero no tienen COVID-19, también encontramos que aparte de los desenlaces maternos fetales adversos que se incrementan sustancialmente y hay un aumento de la mortalidad, también hay desenlaces perinatales adversos como mayor riesgo de mortinatos y una mayor frecuencia de ingreso a UCI de los neonatos. Basado en estas observaciones también se ha podido caracterizar que hay unos factores de riesgo maternos asociados a COVID grave 19, como entre más incremente la edad de la materna hay más riesgo, entre más IMC o más comorbilidades preexistentes, como en el caso de la hipertensión y la diabetes, hay más riesgo de tener COVID grave. Entonces, enmarcando en el hecho de que el embarazo es un factor de riesgo para tener una enfermedad grave por COVID, el CDC y la CIP incluyeron el embarazo en una de las condiciones de riesgo y desde este punto de vista se tiene que balancear el riesgo-beneficio de la vacunación de COVID-19 en esta población. ¿Qué sabemos de la respuesta inmune en el embarazo? Pues hasta el mes anterior no sabíamos nada. Este es un pequeño estudio que trata de caracterizar cómo es la producción de anticuerpos tipo IgG, IgM e IgA en mujeres, en un pequeño subgrupo de mujeres que no están embarazadas, en un grupo de mujeres embarazadas y en un grupo de mujeres lactantes a las que se les aplicó esquema completo de vacunación RNA, ya sea con Moderna o Pfizer. Un pequeño número de estas mujeres habían tenido antecedente de COVID-19 en los últimos 3 meses y es importante, ya les voy a decir por qué. Cuando comparamos el momento cero, que es este B0 que estamos viendo acá en esta gráfica, tanto para la proteína Spike, anticuerpos tipo IgG como IgA, o para la proteína RBD, tanto IgG como IgA, vemos que hay un aumento significativo en esta porción que vemos acá marcada como B1, de este tipo de anticuerpo en las diferentes poblaciones. Acá tenemos mujeres que no están embarazadas, mujeres embarazadas y mujeres lactando. De esta primera gráfica que vemos acá, ¿qué podemos concluir? Que al menos la producción de anticuerpos en una mujer embarazada es similar a la de una mujer que no está embarazada o a aquella que está lactando. Cuando comparamos mujeres que se han vacunado con COVID-19 y que han tenido mujeres que han tenido esquema de vacunación completo con COVID-19, vemos que no estando embarazadas o estando lactando, tienen anticuerpos superiores, incluso comparado con aquellas que han tenido COVID, inmunidad natural por COVID, que son las amarillas, que son anticuerpos en muchos menores títulos. Y se ha demostrado además el aumento de las IgG, de la IgG contra la Spike en la sangre de cordón de las mujeres que han sido vacunadas durante la gestación. Y entre más tiempo habrá pasado de la gestación, más títulos de anticuerpos IgG hay, lo que significa que puede haber un beneficio, sobre todo si la vacunación es temprana. ¿Qué sabemos en términos de seguridad? Hubo 57 embarazos en los ensayos clínicos. Aquí vemos el número de embarazos que ocurrieron en el grupo control, el número de embarazos que ocurrieron en el grupo de la vacuna y vemos que la tasa de abortos no es distinta ni es superior, digamos así, para el grupo vacunado. Fue 0% en el grupo vacunado versus 8% en el grupo control para el caso de Pfizer, 0 y 14% para el grupo de Moderna y 17% versus 33% para el grupo de AstraZeneca en términos de pérdidas fetales. Tenemos el registro BeSafe, que es el registro voluntario, donde se autorreportan síntomas que pueden ser de alarma relacionados con la vacunación. Y acá encontramos en 30.000 gestaciones que no hubo alarmas de seguridad y que sí encontramos que en términos de reactogenicidad los síntomas tanto locales como sistémicos reportados por las mujeres que estaban embarazadas como las que no estaban embarazadas, visualmente vemos que las gráficas son similares, lo que sugiere que al menos estar embarazado no aumenta la reactogenicidad con respecto a la vacuna.
Y de esas mujeres se han logrado caracterizar mucho mejor 1.800 mujeres de esos 275 embarazos que ya han terminado por completo y 232 nacidos vivos, y hemos encontrado que específicamente en los desenlaces relacionados con el embarazo, como aborto, mortinatos, diabetes gestacional, preeclampsia, eclampsia, RCIU, parto pretérmino o anormalidades congénitas, no hay diferencia entre lo reportado en el reporte B-Safe comparado con la tasa histórica que se tiene para estos eventos. Entonces, basado en esta información, podríamos decir que hasta ahora no se han detectado alarmas de seguridad en aquellas mujeres que han sido vacunadas y han tenido gestaciones siguiendo a la vacunación. Esto ha llevado a organizaciones como la OMS a replantear que las mujeres embarazadas que tienen una alta exposición a SARS-CoV-2 o que tienen comorbilidades podrían considerarse ser vacunadas y ellos lo supeditan a la consulta por el médico. Aquí les pongo en un semáforo más o menos cuáles asociaciones científicas están mucho más a favor de no condicionar la vacuna en el embarazo, cuáles están a favor de tener condicionamientos como tener algún criterio de priorización para la vacunación y estar en gestación, y algunas asociaciones o organizaciones un poco más temerosas como la FDA, donde definitivamente dicen no hay datos de seguridad. Recordemos, y esto no se nos puede olvidar, está incluida el embarazo como un factor de riesgo para tener COVID grave. Entonces, aquellas mujeres que además tengan alguna de estas condiciones, la balanza se debe equiparar hacia a favor de la vacunación en vez de abstenerse a la vacunación. Y finalmente, para la lactancia encontramos que es improbable que en la leche materna hayan fragmentos del RNA mensajero. Ya se demostró en un estudio publicado el mes pasado que no hay detección de RNA mensajero de la vacuna de Moderna en la leche materna, y de manera contraria las mujeres vacunadas sí desarrollan anticuerpos en alta concentración, especialmente la IgG y la IgA en la leche materna. También hay un semáforo que nos evalúa cuáles asociaciones están más a favor y en contra, pero acá lo que vemos es una mayor tendencia a favorecer la vacunación en la lactancia independientemente de las otras condiciones de la embarazada o la gestante. Se vienen en el futuro o ya están en proceso el estudio fase 2-3 de 4.000 mujeres embarazadas, con lo que se va a buscar evaluar seguridad, tolerancia e inmunogenicidad a largo plazo, que termina en junio del 2022. Estas fueron las respuestas que ustedes colocaron en la encuesta. Entonces hubo 47 respuestas, teníamos un 12% que votaba porque las mujeres tenían una contraindicación absoluta, 42% sobre esperar al posparto para la vacuna, una minoría esperar al desarrollo de vacunas convencionales y el resto ninguna de las anteriores. Basado en la revisión y en mi posición, creo que es ninguna de las anteriores y que efectivamente esto tiene que ser una balanza riesgo-beneficio y que cada día la literatura tiende más hacia tirarse hacia el beneficio que hacia el riesgo, especialmente teniendo en cuenta condiciones especiales y vulnerables de la embarazada, sin evidencia de alteraciones en la fertilidad y sin evidencia de transmisión a la leche materna con posibles efectos deleterios en el lactante. Muchas gracias, Diana. Vamos entonces a seguir rápidamente con el doctor Wilmar Maya. El doctor Wilmar Maya es internista, infectólogo, trabaja en la Clínica de las Américas en Medellín, AUNA, y él nos va a hablar de un tema muy importante, la vacunación en personas con cáncer. Bienvenido, Wilmar. Buenas noches. ¿Se ve la pantalla? Sí, señor. Entonces, rápidamente, esto no es un tema muy complejo porque realmente la evidencia que tenemos es poca. Entonces, empecemos con el caso clínico. El caso clínico es un paciente con linfoma hace 5 meses, COVID-19. Doctor. ¿Sí? Me monta la pantalla en presentación, por favor. ¿No? ¿Dónde está la ventana compartida? A ver qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Ahora sí? Sí, pero no, te la estamos viendo, pero no está en modo presentación. No está en modo presentación. Eso fue lo que hice ahorita y cuando lo puse en modo presentación
dejó de presentar. Entonces si quieres, pásalas y vas pasando las diapositivas. Ahora sí. Mm. ¿Dónde está la ventana compartida? A ver. Entonces venga, que yo creo que ya sé qué es lo que está pasando. Qué pena con ustedes. Toda la pantalla. ¿Ahora sí? Ahora sí, Sí, doctor. creo que sí. Ujú. Eso. Entonces, empecemos con la pregunta. La pregunta es un paciente con un linfoma, antecedente de linfoma, y hace 5 meses le dio una infección por COVID leve. Tiene una recaída por su linfoma y le empiezan un esquema de quimioterapia con rituximab. Entonces, la pregunta es, ¿qué le recomendaríamos a ese paciente con respecto a la vacuna para COVID-19? Las posibilidades es no vacunar, el beneficio no es significativo. B, medir anticuerpos y solo vacunar si son negativos con una dosis. C, vacunar con un esquema convencional lo más pronto posible. Y D, vacunar con un esquema convencional un mes después de terminar la quimioterapia. Todas las respuestas tienen todas las posibilidades tienen sus elementos de cierta verdad y de confusión, precisamente por lo que les decía ahorita, que en este momento no hay una superevidencia para uno decir cuál es el camino perfecto. Estas son las respuestas donde la mayoría dicen que se vacune un mes después de terminar, y vamos a ver que es parcialmente cierto. Entonces, lo primero y desde lo que hay que arrancar es que la mortalidad en COVID es claramente mayor en la población oncológica. Este primer estudio en Madrid muestra que es 4 veces más el aumento de mortalidad. Es un estudio todavía muy con poco rigor científico, pero sí encontraron que se morían más los pacientes con cáncer. Las explicaciones son muchas, entre otras porque son de las primeras poblaciones que dejamos de atender cuando los recursos están limitados. Entonces esta población es mucho más susceptible a fallecer en medio de, sobre todo, de los picos epidémicos. Este otro estudio, ya con un poquitico de más calidad metodológica, también encuentra lo mismo y encuentra que el riesgo, inclusive dentro de las patologías oncológicas, las hematológicas tienen un riesgo mayor que las de órgano sólido, excepto el mieloma, pero la letalidad en términos generales oncológica en este estudio aumentó hasta 2 veces con respecto al grupo control. Entonces, si la letalidad de COVID ya es importante, obviamente en la población oncológica por diferentes razones es mayor. Eso nos lleva a la primera gran conclusión, que ahorita la vamos a ver, pero antes de eso también tenemos que preguntarnos si la inmunosupresión asociada a toda esta quimioterapia o a otros tipos altera la respuesta inmune. Y este es un primer acercamiento, todavía no hay suficientes estudios, pero un primer acercamiento con 436 pacientes trasplantados que recibían diferentes medicamentos para quimioterapia, encontraron que con la primera dosis de la vacuna solamente había una seroconversión del 17%. Esto no es suficiente para uno decir que estos pacientes no generan inmunidad, pero sí nos da unas luces de que probablemente la respuesta inmunitaria es menor en esta población. Sin embargo, a pesar de que la respuesta inmune sea menor, lo que les mencionaba antes de que hay un aumento mucho mayor de la mortalidad, nos genera la primera gran recomendación general, y es: hay que vacunar con alguna estrategia, pero hay que vacunar. Ahora bien, la mayoría de grupos dicen, nos dan este marco general, y es: no tenemos suficientes estudios, los estudios no incluyeron población oncológica por obvias razones, y al no incluir poblaciones oncológicas, no sabemos de las complicaciones asociadas a la vacuna en estas poblaciones especiales, por los diferentes medicamentos que puedan estar recibiendo y por las diferentes respuestas inmunológicas que tengan la propia neoplasia en estos pacientes. Sin embargo, a pesar de estas condiciones, todos los grupos y todos los grupos de expertos recomiendan que se debe vacunar
pero que debe ser una decisión voluntaria después de explicarle al paciente esto que les estoy mencionando, y es que no hay estudios suficientes, que no hay suficiente evidencia, pero que la evidencia extrapolada de otros tipos de vacunación sugieren que es mayor el beneficio que el riesgo. Ahora, esas estrategias, ¿cómo podemos lograr, dado que no hay una buena evidencia, cómo podemos lograr estrategias? La primera estrategia es, si apenas voy a empezar la quimioterapia, trate de vacunarlo antes de empezar la quimioterapia. Trate de que se logre esa inmunización antes de empezar la quimioterapia. Si en algún contexto se puede retrasar 1 o 2 semanas la quimioterapia, vacúnelo antes de la quimioterapia. En pacientes que ya terminaron el tratamiento oncológico o que están con terapia oncológica que produce poca alteración inmunológica o que es una terapia hormonal, no hay absolutamente ninguna contraindicación, ni por el tipo de neoplasia, ni por los antecedentes, ni por nada relacionado con complicaciones de la neoplasia. Por tanto, esta población debe ser vacunada lo más rápido posible. En quimioterapia activa se pueden utilizar estrategias donde se aplica en ciclos, entre ciclos de quimioterapia. Específicamente, tratar de aplicar la dosis 1 semana antes del siguiente ciclo de quimioterapia. Se da la quimioterapia y la siguiente dosis nuevamente sería 1 semana antes del siguiente ciclo de quimioterapia. ¿Qué estamos queriendo decir? Que hay que vacunar, pero con estrategias. Y aquí viene el punto más complejo de la pregunta, y es qué pasa con el paciente trasplantado de médula o con el paciente que está recibiendo rituximab. Para otras vacunas es claro que el rituximab disminuye significativamente la seroconversión de otras vacunas. Y en COVID ya hay varios grupos que han evaluado qué pasa y realmente las tasas de seroconversión son muy bajas. La recomendación es esperar 3 meses en momentos de alta incidencia de COVID y esperar 6 meses en momentos de baja incidencia, sobre todo en los pacientes trasplantados, para vacunarlos. Si estamos en un momento de alta incidencia, espere 3 meses. Si estamos en un momento de baja incidencia, espere 6 meses. ¿Eso con el fin de qué? Con el fin de que el sistema inmune recupere la mayor posibilidad para que pueda montar una buena respuesta inmune, porque o si no, lo que va a pensar la persona es que está vacunada cuando realmente no va a generar seroconversión. Otros grupos plantean hacer doble esquema de vacunación, y es vacunarlo ya y nuevamente después de 3 a 6 meses volverlo a vacunar. Esto algunos generan la discusión porque dicen que van a ser 2 vacunas perdidas, que podrían vacunar a alguien que sí seroconvierta. Y finalmente la tercera estrategia es donde hay, en los lugares donde haya posibilidad, vacunar, hacer inmunidad de nido, y es vacunar a todo el grupo alrededor del paciente trasplantado o del paciente en quimioterapia con rituximab. ¿Para qué? Para que todo el grupo alrededor no le transmita la infección. Esa es la otra estrategia. Lo que pasa es que esa sí requiere mucha más disponibilidad de vacunas. Esas serían las diferentes estrategias que hay para lograr vacunar esta población. La recomendación en términos generales es vacunarlos, pero teniendo las diferentes estrategias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Wilmar. Vamos entonces a hacer nuestro último panelista del día de hoy. Invitamos al doctor Gustavo Roncancio. El doctor Gustavo Roncancio es internista, epidemiólogo, especialista en enfermedades infecciosas y trabaja en la clínica CardioVid. El doctor nos va a hablar sobre un tema bastante importante que ha tenido, digamos, mucha relevancia en los últimos días, y es esa vacunación en personas que ya han tenido COVID. ¿Se deben vacunar? Si no, nos preguntan por qué es diferente con Pfizer que con las otras vacunas. Entonces, bienvenido, doctor Gustavo Roncancio. Empezamos nuestra charla. María Angélica, muchas gracias. Quiero ver si me escuchas y si la presentación se ve. Le escucho y la presentación se ve. Perfecto, muchas gracias. Agradezco a mis compañeros anteriores por tan excelente revisión y también por dejarme tiempito, porque como me dejaron, me voy a tomar un tiempo más. Estamos en épocas de vacunas escasas. Mucha gente dice, no, pero es que va a haber vacunas.
¿Qué es vacuna escasa? Probablemente que no puedan vacunar a toda mi familia, que no haya vacunas suficientes para contener lo que queremos llamar inmunidad de rebaño. Entonces, bajo estos contextos, puede haber enfoques pragmáticos y puede haber diversos enfoques, pero si nos vamos a los estudios clínicos, sabemos que una dosis no es suficiente y dos dosis, pues sí, probablemente nos ayudan mucho más. Y ya evaluando lo que ha pasado con Israel, pues encontramos que la vacunación con una dosis da buenos réditos, pero dos dosis claramente son mucho mejores en población en masa, es decir, aquí incluyendo pacientes que se han infectado y que no se han infectado. Veamos entonces qué ha pasado en Norteamérica, donde se ha seguido ese esquema clásico de usar las dos dosis para las vacunas que son de dos dosis. Y ante eso, pues ustedes ven en morado oscuro está una dosis, en el morado claro o lila está la segunda dosis, y tenemos que Norteamérica o Estados Unidos ha vacunado al 33% de su población y que 18% de las personas tienen dos dosis. 33% al menos tienen una y 18% tienen dos. Unas muy buenas estadísticas y vacunando a 4 o 5 millones de personas por día. ¿Qué pasa en Inglaterra? Inglaterra decidió asumir una posición diferente. Tiene 68 millones de habitantes y ya vacunó el 45% de su población. Corrió más, un 15%. Dime. Qué pena interrumpirlo, es que siento un poquito de interferencia, no sé, con el micrófono, si lo puedo acomodar. Dame un segundo porque no, voy a hablar entonces un poquito más lento. ¿Ahí ves interferencia? ¿Ahí escuchas interferencia o ahí vamos mejor? Mejor, doctor, creo. Mejoró. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa con Inglaterra? 68 millones de habitantes, vacuna 45% de su población, y eso con primera dosis. Y con segunda dosis solo vacunaron al 10%, y eso que probablemente comenzó antes. Tuvo un muy buen punto de vacunación hacia marzo y lo ha bajado notoriamente hacia abril. Prácticamente nosotros estamos vacunando más que ahora Inglaterra. E Inglaterra comenzó, miren ustedes, su segunda dosis no a los 21 días, sino la comienza más tardíamente. ¿Qué es lo que vemos? Un pico más alto en Inglaterra de casos y de muertes por millón de habitantes, pero también después del inicio de la vacunación, un descenso real mucho más importante en comparación con lo que puede pasar en Estados Unidos. Y ante esto, lo que uno ve es que, como se mencionó, en Estados Unidos se fue mucho más clásico, mucho más temor ante extender las dosis, mientras que en Inglaterra, incluso la recomendación del Green Book va a que todas las vacunas se aplacen a 42 días en su segunda dosis para tener algo de efecto práctico. Muchos se preguntan, bueno, ¿y quién va ganando? Algunos dicen que los ingleses. Pueden ser varias visiones, pero tenemos que aprender de esto y ver qué hacer en nuestra realidad ante la presencia de vacunas escasas. Y ante esto no solo hay que pensar en el punto específico de la efectividad en un laboratorio, sino también en tener en cuenta otras condiciones como disponibilidad, priorización y otros procesos. De ahí que usualmente en muchos países se ha dado, pero en Colombia también, y el consenso colombiano de enfermedades infecciosas, consenso colombiano para la atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2, que reúne múltiples especialistas del país. Básicamente lo que ha pretendido y lo que ha señalado es tratar de orientar esta tabla con la recomendación de evidencia existente, en donde se dijo algunos esquemas pueden ampliarse, y eso es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con la vacuna de Oxford-AstraZeneca, y en algunos casos. Dime, Sonia. Qué pena, doctor, es que nos están diciendo que se oye un poquito raro, entonces a ver si de pronto baja un poquito el tono de la voz, a ver si se escucha mejor. Ok, voy a bajarle al micrófono acá. Y puedes hablar más despaciecito que te vamos a dar más tiempo. Bueno, ok, que conste que dijeron que me iba a dar más tiempo, vamos hasta las 9. Ante esto, hemos decidido extender el tiempo para la segunda dosis en algunos puntos, pero esto simplemente aplana, por decirlo así, la curva. Esto no nos ayuda a solucionar la cantidad de dosis que necesitamos, y digamos que nos podría ayudar en momentos como el actual, en donde se acaba una vacuna y podríamos suplantarla con otra. Pero ahora bien, ¿qué hacer para tener más dosis? Pues un punto es tener en cuenta si de pronto a los que ya sufrieron la infección, no vacunarlos. Esa podría ser una opción. 2,5 millones de personas en Colombia más o menos han sufrido la infección, en lo que dice la estadística, nacional. Y ante eso, pues la evidencia que ha señalado, la gran mayoría de los expertos dicen no. Hay un estudio, que es el estudio SIREN, que básicamente señalaba hace un tiempo que al evaluar la primera con la segunda ola inglesa, encuentra que
las personas que ya se habían infectado, pues hay un 83% menos de riesgo de infección en la segunda ola. Pero eso, evaluado masivamente y evaluado con lo que sabemos de que ningún brote específico podría controlarse solo con inmunidad natural en la historia de las pandemias específicas, pues vemos que probablemente no parece ser una buena idea y la inmunidad natural parece no ser suficiente. Además que no hay todos los estudios de correlato de presencia de anticuerpos en los pacientes vacunados o de presencia de inmunidad de cualquier tipo que nos pueda defender. Y ante esto, entonces, sabiendo que sí los vamos a vacunar, la pregunta es, ¿nos quedamos con la inmunidad por enfermedad más una dosis y más otra dosis de vacunación? ¿O por el contrario, los dejamos con inmunidad por enfermedad más un booster que sería una dosis de vacunación? Los primeros que empiezan a hablar sobre este último tópico son los franceses y hace enero la Agencia Francesa de Salud dicen vacunemos solo con una dosis a las personas que ya han tenido infección. Ellos tienen unos estudios que no han necesariamente sido publicados y que presentan en su asamblea específica. Dicen que no midamos anticuerpos y que esto básicamente se aplique para las vacunas de ARNM. Ante esto entonces empieza a aparecer evidencia. Muestro solo dos estudios. Uno, evaluado en el Instituto de Virología de la Universidad de Maryland, en donde básicamente lo que se evalúa son tres grupos, uno que no ha tenido enfermedad, otro que fue asintomático y otro que fue sintomático. Y ante esto, después de la vacunación de una dosis, se quiso ver la producción de anticuerpos, pero también la neutralización de anticuerpos. Y lo que encontramos es que, bueno, si usted no tuvo coronavirus en el grupo 1, hay algo de elevación de anticuerpos, pero no es mucha. Sin embargo, si ya usted tuvo infección, tanto estando asintomático como sintomático, la tasa de elevación de anticuerpos es masiva. Y eso es muy superior a lo que pasa con pacientes que tienen o que han tenido la infección recientemente y que están en el punto de manejo ambulatorio y hospitalario. Cuando van a evaluar neutralización de anticuerpos, ven algo muy similar. Y ante esto sabemos que tanto en asintomáticos como en sintomáticos, la tasa de neutralización es notablemente alta y mejor que en los que han tenido no han tenido infección o han tenido inmunidad natural, por decirlo así. Esto fue con la vacuna de Pfizer BioNTech, con vacuna de Moderna. Hay hallazgos similares ya publicados y simplemente lo que se quiere señalar es que la vacuna podría ser un booster al activar mucho más la célula B. Los autores, y traigo en inglés justamente lo que ellos mencionan, dicen una dosis puede ser suficiente y los pacientes que ya han tenido infección confirmada pueden ser ubicados atrás en la lista porque ya tienen algo de enfermedad y podríamos aplazarlos un poco. Por otra parte, Florian Kramer, que trabaja en Mount Sinai y que inicialmente prepublica en Men's Health, pero después aparece en New England Journal of Medicine este estudio, básicamente nos señala que en individuos seronegativos, una dosis de vacuna sí aumenta la cantidad de anticuerpos. Una dosis, miren ustedes los valores, tanto con la primera como con la segunda dosis, 1075 y 1399, de lo que tenemos que ver con medición de anticuerpos. Pero, ¿qué pasa en los pacientes que ya han tenido infección demostrada por seropositividad? Pues que vean, comparen el 1000 que teníamos antes con 16.000 de producción de anticuerpos 21 o 24 horas después de la primera dosis y después de la segunda dosis subiendo hasta estos valores. También se encuentra y llama la atención que la reactogenicidad, es decir, la inflamación local por la inyección, es similar en los pacientes que no se han vacunado y los que no se han infectado antes y los que sí se han infectado, pero la reactogenicidad sistémica sí es mayor para los seropositivos, es decir, mayor tasa de fiebre, malestar, molestia, mialgias después de la aplicación de esa dosis en las personas que ya recibieron la inmunidad natural, en teoría por infección. Traigo la conclusión que ellos señalan y dicen, pues bueno, podríamos empezar a considerar otros puntos. Y ante esto, el consenso colombiano, avalado por IETS y con muchos especialistas evaluando esto y viendo no solo la parte de producción de anticuerpos, sino también lo que necesitamos de dosis para nuestro país, ha propuesto estos puntos que tienden a evaluar priorización, pero también a evaluar, tratar de tener más dosis para lo que vemos. Entonces, lo primero es que esta tabla, que espero que muchos de ustedes conozcan y si no, pues que la valoren y que está en el consenso y que está en la página de la Asociación Colombiana de Infectología, es aplicable, ojo, solo por ahora a vacunas de plataforma de ARN mensajero. Y mencionemos los Pfizer BioNTech
o la vacuna de Moderna que todavía no está en Colombia. ¿Y por qué solo hacia estas? Porque en estos es donde se ha probado esto, con las otras no sabemos. Y hay que tener en cuenta que esto se propone en situación de escasez de biológicos. Estados Unidos ha vacunado con 2 dosis a todo el mundo. Ellos no tienen escasez, nosotros sí. Y ante esto tenemos que tener medidas diferentes a los que se podrían plantear en otras partes del mundo. Entonces, un punto adicional. ¿Por qué esta recomendación? Persona con infección inmunocompetente con 59 años de edad o menos, no la vacunamos en los primeros 3 meses. ¿Por qué no en los primeros 3 meses después de infección? Por lo que sabemos de que tenemos producción de anticuerpos y al menos tenemos un estudio que dice que en los 3 a 5 meses iniciales hay. 3 meses es un punto de seguridad, evaluado y extrapolado de la inmunología. Si va más allá de los 9 meses, sugerimos poner 2 dosis. ¿Y por qué? Porque es lo que conocemos hasta el momento, hasta donde sabemos que va la inmunidad. Puede que se prolongue hasta 2 años, 3 años, ojalá, pero hasta ahora sabemos que va hasta 9 meses por los estudios realizados. ¿Por qué en individuos de 60 años, sí después de 3 meses de infección, poner 2 dosis? Un profesor de nosotros hablaba de envejecimiento inflamatorio, lo que se conoce como inmunosenescencia. Y es que claramente con una sola dosis en este grupo de pacientes sabemos que hay menor tasa de respuesta frente a estas vacunas. Entonces ante esto, por eso se planteó, si una persona más de 60 años le da coronavirus, en los primeros 3 meses no se la ponemos, después sí. Pero ojo, esto puede cambiar de acuerdo al riesgo, como anteriormente lo han explicado. En los inmunosuprimidos corremos más y un mes después los vacunamos. Ya Wilmar nos dejó muy claro porque hay siempre 2 dosis. Y de los pacientes que recibieron la primera vacuna y desafortunadamente se infectaron, pues se sugiere no aplicar una segunda dosis. Ante esto, básicamente hay una evidencia en construcción. No sabemos cuándo aplicar una segunda dosis, si puede haber intercambiabilidad, si puede haber terceras dosis. Esto todavía no está claramente explicado. Para los que no conozcan, el 31 de marzo, el miércoles santo, aparece esta resolución que para la vacuna de Pfizer disponible en Colombia da puntos que sustentan esta recomendación y además la avalan bajo estos sentidos. En la encuesta que se hizo encontramos que el 67% de las personas en un paciente de 55 años sin comorbilidad que tuvo infección confirmada por SARS-CoV-2 hace 120 días, es decir, hace más de 9 meses, le aplica una dosis de vacuna. Hay que tener en cuenta que es sin comorbilidades. No sabemos si con otras comorbilidades podamos llegar a tener un punto diferente. Si han leído el documento de la estrategia de vacunación en Colombia, van a encontrar que estos son los principios sobre los cuales se rige justamente esto. Y son principios que van más allá de lo científico, principios que involucran ética, y ética no solo individual, ética de investigación, pero también ética social. Una justicia, una equidad, una transparencia y una progresividad es lo que usualmente deberíamos tener, siempre basados en enfoques de priorización y en enfoques diferenciales. Por último, pongo mi punto de vista individual. Yo me infecté en noviembre, me puse una dosis de vacuna ARNM en marzo. No me voy a poner una segunda dosis. Espero que esa dosis le sirva para evitar infección, hospitalización o muerte a alguna de las poblaciones que he mencionado antes o a otros, a un niño, a una materna o lactante que esté en riesgo, a un paciente con cáncer o a un compañero, trabajador, estudiante del área de la salud que podría beneficiarse de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roncancio. Es récord en tiempo. Bueno, muchas gracias. Entonces, hasta aquí nuestros panelistas. Vamos a empezar entonces con las preguntas que ustedes asistentes muy amablemente nos han hecho llegar a nuestro chat. Los invito a que empiecen también a formular nuevos interrogantes. También, pues digamos que aquí están 4 expertos en vacunas desde varios puntos de vista, así que pues si tienen otras preguntas, incluso de otras poblaciones diferentes a las que mencionamos acá. Para empezar, hacen una pregunta para el doctor Mesa. Nos dice un asistente que nos habla de la vacuna Soberana 2, que es la vacuna que se está estudiando en Cuba, y nos dicen que ellos ya están en fase 3 para poblaciones pediátricas. Entonces, doctor, ¿usted qué opinión tiene, qué ha leído al respecto, y si esto sería una buena opción para tenerlo en Colombia y poder vacunar niños con ella? Ok, es una pregunta muy válida porque pues finalmente es una vacuna que está cerquita a nosotros. Y esa pregunta, pues, y ahí siempre ha habido vacunas cubanas que han sido pues utilizadas en diferentes latitudes con diferentes tipos de éxito y diferentes tasas de éxito.
La vacuna Soberana 2, para los que no sepan, es una vacuna cuya plataforma es la proteína RBD conjugada con toxoide tetánico. Ellos ya tienen fase 3 de adultos. No hay reportes oficiales del Instituto Finlay con respecto a la parte de ensayos clínicos fase 3 en niños. Lo último que leí del tema fue lo que publicó la doctora Dagmar García, que es la directora médica de investigación del Instituto Finlay, y dice, hace unos 15 o 20 días dijo que en las siguientes semanas se iba a someter el protocolo de fase 3 para niños, que van entre los 5 años y los 18 años. O sea que en este momento, ella lo mencionó en la entrevista que le hicieron, que realmente apenas ahora están sacando resultados de adultos y apenas van a empezar a someter el protocolo para niños. Entonces, no lo mencioné porque todavía no ha arrancado como tal en forma y todavía no han publicado como tal en forma sus resultados. Las más avanzadas son las que mencioné y las que más evidencia y más datos. Y miren que ni siquiera son datos de artículos científicos, son reportes de prensa. Estamos igualando básicamente en este momento eso, porque niños todavía están muy en pañales la parte de la vacunación, diferente a lo que publicó pues, la Pfizer con experiencia entre 12 y 15 años. Pero no, seguramente si ellos publican su experiencia y funcionan en sus estudios fase 3 en niños, será otro candidato a vacunar más. Pero de las vacunas que mencionamos hasta ahora, es la más retrasada todavía en la parte de protocolos. Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta para el doctor Wilmar Maya. Nos hablan de un paciente que tiene cáncer de próstata, que se encuentra en radioterapia, tiene antecedentes de COVID hace un mes, que tuvo síntomas leves, no requirió hospitalización. ¿Usted cree que esa persona cuándo podría vacunarse? Gracias. Esa, igual que la pregunta más adelante que tiene que ver con el SEA tiroides, la respuesta es relativamente sencilla, lo más pronto posible. En cuanto pueda se debe vacunar, siempre y cuando el protocolo por edades y lo permite y por poblaciones vulnerables. Me explico, si un paciente con un SEA tiroides de 30 años, pues lastimosamente por cómo están diseñados los protocolos todavía no sería candidato a vacuna, pero mientras cumpla los protocolos de edad planteados por el gobierno lo más pronto posible. Otra pregunta, le voy a dar la palabra al doctor Roncancio. Doctor Roncancio, en pacientes oncológicos, ¿usted qué piensa de la medición de anticuerpos específicos cuantitativos contra la proteína S? Y si esa medición de anticuerpos serviría para saber si hay que ponerle 1, 2 dosis o ponerle otra dosis. La medición de anticuerpos nos ha servido en los estudios clínicos, pero hasta el momento ningún país del mundo usa medición de anticuerpos para tratar de definir si vamos o no a vacunar a alguien. En esto no es como en hepatitis B, que sabemos que hay un número mágico que es más de 10 unidades por mililitro que nos protege. Resulta que aquí no lo tenemos. No sabemos si las tecnologías que existen en la actualidad dan un correlato adecuado. Esperamos que sí, y hay que tener en cuenta que lo más importante no solo es la medición cuantitativa, sino la capacidad de neutralización de anticuerpos, lo cual no se usa en la práctica clínica, sino solo está reservado para investigación. Ante eso, yo no sugiero medir anticuerpos en ninguna población. No sé si Wilmar, de pronto los oncológicos, tiene alguna consideración, porque no sabemos qué hacer. Si van a dar positivos, no sabemos si ese número nos sirve o no para evitar infección, y si dan negativos, no sabemos si por otros mecanismos, diferente a cantidad de linfocitos B, como acción de linfocitos T, que está muy reconocida su acción protectora en coronavirus, o neutralización de anticuerpos independiente de la cantidad, puede ayudar. Entonces yo sigo insistiendo en que por ahora no, aunque no sabemos si a futuro aparezcan algunos puntos. Ahora bien, con lo que tenemos en la actualidad, puede ser más caro medir anticuerpos que vacunar. Sí, yo también quisiera resaltar que cuando medimos anticuerpos tenemos que tener, digamos, una visión que probablemente no vemos, y es la técnica con la que estén haciendo esos anticuerpos. Incluso dentro de la misma técnica van a haber anticuerpos contra la proteína S, contra el RBD y contra la proteína N, y eso va a dar valores diferentes. Incluso muchos de los laboratorios reportan en unidades diferentes. Entonces, todo eso complica que uno pueda tener con qué comparar, con quién compararse, y si incluso un mismo paciente se hace anticuerpos por un método que no es el que utilizó el laboratorio para medir la respuesta de anticuerpos en esas vacunas, probablemente se va a sentir angustiado porque tiene niveles de anticuerpos muy bajos, pero para ese método especial pueden ser buenos niveles de anticuerpos, y tampoco sabemos cuántos son los anticuerpos que uno necesita para
encontrarse con cierta cantidad de virus y neutralizarlo. Entonces, digamos que ahí tenemos todavía mucho que aprender, ¿cierto? Nos preguntan por acá qué piensan o qué opinan, voy a dejarlo libre por si alguien lo quiere responder, de hacer vacunación, digamos, con diferentes marcas, por ejemplo, ponerse una vacuna de Sinovac y luego una de AstraZeneca. Qué cosas buenas y qué cosas malas. Recordemos que esto en Colombia está prohibido, no se debe cambiar, digamos, si se empieza con un esquema, no se debe implantar otro. Pero hace poco, el doctor Gustavo Roncancio y yo, digamos, pertenecemos al comité que evalúa efectos adversos graves del departamento. Precisamente en ese comité nos preguntábamos esto, porque personal de salud, muy poca cantidad, pero hubo casos de personal de salud que se puso Pfizer y hizo anafilaxia. Ellas, pues, ese personal no va a poder recibir la segunda dosis de Pfizer, y en ese comité pues nos preguntábamos si podrían tener un esquema vacunal con otra marca. Entonces, quisiera pues escuchar sus comentarios, compañeros. Hola. A ver, yo pienso que de rutina, o sea, no se deben combinar, o sea, eso no está estudiado y yo no, pues normalmente no recomiendo hacer cosas que no se hayan estudiado. Ahora, el caso que ustedes están poniendo es un caso muy diferente porque es una persona que no logró completar el esquema vacunal. Entonces, como no logró completar el esquema vacunal, pues puede beneficiarse de otro esquema, no sabremos cuánto tiempo después, pero otro esquema, no es combinar, porque realmente ahí uno no está combinando esquemas, es que no logró completar el esquema previo. Entonces eso es una situación que yo creo que es diferente, pero que yo empiece con una de Pfizer y después me pongan la otra de AstraZeneca para completar el esquema, eso no está demostrado, ni estudiado, ni evaluado, por tanto, yo soy de los que está en contra de hacer ese tipo de mezclas. Bueno, existen unas iniciativas recientes que pues apenas están empezando a incluir pacientes, donde se han preguntado si combinar estrategias o plataformas puede bloquear o mejorar, digamos, la respuesta frente a variantes difíciles, como por ejemplo la variante sudafricana. Entonces estaremos atentos pues a cómo progresan esos estudios para poder pues seguir comunicándoles avances en ese sentido, pero pues ya se han aprobado sus protocolos y empezarán a incluir personas. Tenemos una pregunta aquí, de pronto Wilmar o el doctor Roncancio o alguien más que quiera participar. Dice, ¿existe algún medicamento que se utilice en pacientes oncológicos que pueda eliminar el virus o disminuir el contagio por COVID-19? Que yo sepa, no. 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 Yo tampoco conozco ninguno. De hecho, Claramente, lo contrario. no lo hay. Bueno, si alguien se ha infectado y 3 meses después se pone una dosis y luego tiene un contacto estrecho con un caso de COVID positivo, ¿qué se debería hacer? Muy bien, yo voy con esa. Si les parece, esto todavía no está claro en nuestro país. CDC, por ejemplo, sí tiene un punto muy claro. Ellos ponen 2 dosis a todo el mundo. Y CDC sí tiene una particularidad y dice, si usted ya se puso 2 dosis y pasaron más de 15 días, en lo cual esperamos con una vacuna de ARNM que tengamos una efectividad mayor al 95%, pues usted no requiere básicamente aislarse en su casa. Eso dice CDC, dice usted, incluso siendo trabajador de salud, puede ir a trabajar, eso sí, por 14 días haciendo automonitoreo y reportando y usando todos los equipos de protección personal, siempre y muy juicioso. Eso no se evalúa en ningún estudio y es una estrategia de expertos. Ahora bien, pasemos nosotros que en algunos, como pasa en la pregunta, ponemos una sola dosis. Entonces, ¿al cuánto tiempo tendremos inmunidad si ya nos infectamos antes? Uno podría extrapolar y con base en estos estudios que hemos mostrado y otros, decir que 15 días después podríamos tener una muy buena cantidad de anticuerpos si ya nos infectamos y después hay una dosis. Y la pregunta es entonces, ¿voy a hacer lo mismo que hace el CDC con los otros o de todos modos me voy a aislar 15 días? Mi opinión personal,
pues, me gustaría escucharla de ustedes, es que probablemente si vamos a instaurar ese punto de evidencia, si lo vamos a hacer y lo estamos haciendo y lo hemos hecho, pues yo creería que debería ser igual. Esa persona, siempre y cuando sea muy juiciosa, use equipos de protección personal y haga automonitoreo de síntomas por 14 días, podría ir a trabajar. Gus, yo tengo una pregunta ahí justo con lo que estás diciendo y es cómo extrapolar esas conductas que tiene el CDC si nosotros no tenemos conocimiento claro de cuáles son las variantes que están circulando en nuestro medio. Hay un punto ahí. CDC cuando puso esta recomendación tampoco las conocía, o si las conocía fue toda una recomendación de expertos. No hay ningún estudio que avale estas conductas. En estos contextos nosotros no vamos a saber específicamente qué hay, por eso se dice, use equipos de protección personal y mantenga usualmente claramente un autorreporte de automonitoreo de síntomas. Y esto puede pasar con 2 dosis de vacuna o con una. Puede pasar exactamente lo mismo bajo esos contextos. Esto, digamos que pretende, uno, sobre todo, que tengamos personal de salud disponible para enfrentar todo esto. 2, que pues usualmente tuvimos ya una estrategia que fue usar la vacuna para minimizar ese riesgo, pero sabemos que de todos modos así tengamos 2 o incluso 3 dosis, la minimización del riesgo no es absoluta. Y también hay que tener en cuenta que mucho personal puede en este momento estar trabajando estando asintomático, y en ese contexto pues puede también transmitir la infección. Yo quiero hacer ahí una reflexión. Recuerdo, pues, las personas que estamos vacunadas, incluso con vacunas RNA, incluso con 2 dosis, pues seguimos teniendo el riesgo de infectarnos y de transmitir la infección. Si estamos dentro de un cerco o estamos sintomáticos, pues ese riesgo ya no es potencial, sino que es altamente probable, ¿cierto? Entonces, eso está en debate. Si las personas vacunadas sabemos, pues tenemos la evidencia de que probablemente hagamos cuadros menos sintomáticos o que pasemos muy asintomáticos, pero podríamos estarle transmitiendo nuestra infección a los pacientes. Si manejamos pacientes oncológicos, eso pues va a ser un riesgo mayor. El uso de los elementos de protección personal tratamos de hacerlo pues lo mejor posible, pero hay situaciones pues en que es difícil o no se lleva de la mejor forma, etcétera, etcétera. Entonces, pues digamos que en la evidencia lo que ha mostrado hasta ahora es que efectivamente las personas vacunadas tienen menor riesgo de adquirir la infección, pero sigue existiendo el riesgo. Y me preocupa que esas personas estén trabajando en lugares pues, donde hay pacientes muy frágiles y pudiesen transmitir la infección. Si uno vive en un país como Israel, eso no preocupa. Si uno vive en un país como Estados Unidos, tampoco, pues porque la tasa de vacunaciones ya es muy alta y entonces pues el paciente está vacunado, el personal de salud está vacunado y ante una pareja vacunada o todo un grupo vacunado dentro del mismo entorno, pues todo les va bien, digamos. Pero con tasas de vacunación tan bajas como las que tiene Colombia, este tipo de medidas probablemente hay que mirarlas pues desde todos los perfiles y mirar nuestro propio contexto, que no es el mismo contexto pues de los Estados Unidos. Esa es mi opinión. Yo ahí voy a hacer un pequeño comentario. La estrategia que plantea Gustavo es la que estamos utilizando nosotros, pero con un adendum, y es que esa persona, si está asintomática la mayoría de nuestro personal está entrenado, generalmente esos 10, 14 días está en área COVID. O sea, va para área COVID porque donde estamos asegurando que va a usar mejor los elementos de protección personal, va a estar con todo eso, entonces esa persona perfectamente puede estar en área COVID esos 14 días y el riesgo de transmitir a personas que ya son positivas pues es mucho menor. Bueno, esa es una pregunta de un paciente con enfermedad, debe ser enfermedad en sangre, debe ser enfermedad oncológica en sangre y va a iniciar tratamiento oncológico oral, puede ser vacunado, Will. Si se logra hacer el esquema antes de iniciar el tratamiento oncológico, sí, debe ser vacunado. Debe ser vacunado. Ahora, el problema es lo mismo. Es un paciente de 30 años que va a empezar quimioterapia. Hoy no cabe dentro de los esquemas de vacunación en Colombia. No habría forma de decir, lo voy a vacunar ya. Pero lo correcto es vacunarlo ya.
Bueno, aquí vienen una serie de preguntas que agradezco mucho a los asistentes y es sobre AstraZeneca. O sea, todos hemos visto el debate que hay actualmente en AstraZeneca, la producción de este síndrome protrombótico asociado a plaquetas bajas y eventos trombóticos que no hacen parte de ese síndrome, sino que son eventos trombóticos aislados. Quisiera pues la opinión de los cuatro, de pronto cortica, pero para que los cuatro podamos opinar, sobre esta vacuna, el riesgo que representa o si representa una opción para la población y cómo ven el escenario de AstraZeneca. Voy a empezar por Diana Catalina Moncada, que ha hablado muy poquito. Pero es que Diana Catalina no está. Soy loca. No, mentiras. Yo creo que como todo hay que entender bien cuál es la balanza riesgo-beneficio. Cada cual pues, puede tener sus objeciones de cuáles son los riesgos que más tolera y cada cual se pone como en el papel de si fuera mi papá, si fuera mi mamá y tuviera un evento protrombótico. Es importante que las agencias reconozcan los eventos que ocurren y eso ha hecho la Agencia Europea al reconocer que hay un evento adverso asociado con la vacuna, que es un evento que bien delimitado realmente es infrecuente y que cuando se sopesa en alguna población que tiene más riesgo de adquirir COVID comparado con el desarrollo de esta enfermedad trombótica, tiende a ser más beneficioso continuar en la aplicación de la vacuna que retirarla. Entonces yo creo que el camino es hacia caracterizar o esperar bien la caracterización de la población donde con mayor seguridad se pueda aplicar la vacuna, pero no creo que sea el fin pues, de la vacuna de AstraZeneca. Juan Gonzalo. Sí, realmente es algo parecido a lo que menciona Diana. Es un balance riesgo-beneficio. Ninguna intervención médica está exenta de ningún tipo de riesgos. El acetaminofén también produce un montón de efectos secundarios y la gente lo toma constantemente ante el mínimo dolor y si uno se va a buscar los efectos secundarios raros, como ocurre con la vacuna que suceden raros, uno se escandalizaría viendo esa tabla, porque cuando comparamos al mismo nivel eventos raros de un medicamento que se consigue en la farmacia con un evento raro de un biológico que va a ayudar o intenta ayudar a controlar una pandemia, pues yo creo que hay lo que Diana menciona, la balanza como tal. Yo creo que en personas jóvenes, menos de 29 años, uno sí debería ser un poco más cauto y de pronto considerar de pronto otro biológico diferente. En este caso, pues en este caso de pronto habría un poco más de riesgo en una población comparando la balanza. Pero igual que Diana lo menciona, yo pienso que se le da la oportunidad, la tasa de eventos adversos es muy baja, que obviamente cuando eso se forma masiva se hacen mucho más visibles, pero finalmente es una herramienta más para poder intentar controlar la pandemia. Y estamos en una carrera contra las variantes. O sea, si tenemos muchos virus circulando, tendrá mucho tiempo de mutar y acumular mutaciones que de pronto hagan fuga inmunológica y las vacunas pueden ayudar a controlar esa replicación viral y aumentar la tasa de inmunidad en la población general. Wilmar. Bueno, pues en términos generales la opinión es muy similar. Mientras no tengamos suficientes opciones, hay que usarla. Yo sí soy de los que pienso que si tuviéramos toneladas de otras vacunas, yo personalmente diría una vacuna que tiene duda de su riesgo no debe salir. Y lo he planteado en otros escenarios y es bajo condiciones normales, si no estuviéramos en pandemia, esta vacuna no estaría hoy en el mercado, tendría un warning así de gigantesco por todas las agencias diciendo úsela o mejor no la use. Tendría uno de esos dos warning por el número de eventos adversos, porque muchos medicamentos han salido por mucho menor eventos adversos que esos. Y hay historias de eso y todos conocemos los medicamentos que han salido. Pero en las condiciones actuales, donde es mayor el beneficio con respecto a la infección por SARS-CoV-2, hay que seguirla usando. Hay que seguirla usando y no queda más de otra. Yo estoy de acuerdo con Juan Gonzalo en que poblaciones que tengan alto riesgo de eventos trombóticos deberíamos pensar dos veces usar esa plataforma y considerar otras plataformas, pero no dejar de usarla, sino optimizarla dentro del menor riesgo posible. Gustavo.
Hace un mes, la mayoría de los países europeos dijo que no aplicar esta vacuna de más de 65 años porque no había evidencia. Después, entonces, la recomendación se fue para el otro lado en menos de 20 días. Yo nunca había visto en medicina esto, que en 20 días cambiaron una recomendación así. Entonces, ahora sí les podemos poner más de 65 años, pero no en jóvenes. Y esto cambia porque no hay una evidencia importante y porque se está construyendo y porque estamos haciendo vacunovigilancia bajo este sentido. La comisión inglesa dice lo que Wilmar y Juan Gonzalo señalan, en menos de 30 años mejor no. La Agencia Europea de Medicamentos saca un comunicado y dice, en realidad es muy raro, póngala por favor, porque el riesgo claramente tiene un punto frente ante el beneficio que tienen estas vacunas, y ellos incluso hablan de que puede haber un riesgo diferencial, pero no está totalmente claro todavía en la literatura. Yo creo que hay que ponerla en la mayor cantidad de casos. Tres situaciones que quiero mencionar. Una, en un chat de colegas decían que no, que entonces démosle aspirina 85 miligramos a todos los pacientes que les vamos a poner vacunados por AstraZeneca. No, no hagan eso, porque acuérdense que el gran problema es trombocitopenia, ¿sí? Entonces, de por Dios, no hagan eso. El segundo es, bueno, una paciente hoy nos preguntaban, ha tenido 4 episodios de tromboembolismo pulmonar, a pesar de estar anticoagulada con warfarina, tiene una trombofilia severa, tiene 69 años, perdón, le ponemos la vacuna de AstraZeneca. Ahí es donde uno empieza a cuestionar si estoy de acuerdo con Wilmar, uno podría individualizar esos casos, pero a veces en la práctica eso no es tan fácil, y de ahí que en esos pacientes con morbilidades sugerimos consultar a un experto o a su médico. Yo creo que hay que recordarse que son pocos casos, hay algoritmos ya establecidos, y de pronto lo que debemos educar es a las personas que se les pone este medicamento, que uno, en mayores de 65 años el riesgo es más bajo, y de ahí que por eso el país ha tratado de usar esa vacuna hasta ahora en ese rango de edad. Vamos a ver si da para eso. Y dos, hay que siempre tener en cuenta los efectos adversos que aparecen y seguirlos. Si aparece trombocitopenia, si aparece lesiones en la piel tipo petequias, si aparece un evento trombótico, pues uno hay que reportarlo, y dos, manejarlo adecuadamente. Yo hago la misma reflexión. Si usted trabaja en un hospital, le da miedo poner heparina porque el paciente da un hit, una trombocitopenia inducida por heparina, sería exactamente lo mismo, porque básicamente la fisiopatología podría ser similar. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con ustedes. Quiero completar simplemente una cosa. O sea, cuando empezamos a poner vacunas de Pfizer y de Moderna, nos dimos cuenta que el efecto adverso pues más grave era la anafilaxis. Entonces, educamos a todo el mundo en cómo reconocerla, y está claro pues que todo el mundo se queda 15, 30 minutos en observaciones por eso, por el riesgo de anafilaxis, y debe haber un equipo de atención inmediata que atienda la anafilaxis. Con esta vacuna, lo que yo creo que más importante es educar a los médicos y a los pacientes, como estaba diciendo Ron Cancio. Entonces, los pacientes se deben ir claros que si a usted le aplicaron AstraZeneca, en la semana o 2 semanas después de la aplicación, si usted tiene dolor de cabeza constante, le da dificultad a respirar, empieza a tener un dolor en el cuerpo, se le hinchan las piernas, usted puede estar teniendo un trombo y debe consultar. Y asimismo los médicos deben relacionar. Si a esta persona le pusieron vacuna AstraZeneca hace una semana o hace 2 semanas y viene a consultar por los síntomas que acabo de decir, deben sospechar esto y empezar un tratamiento. Ojo, mucho ojo, ese tratamiento no debe ser con heparina convencional, puesto que como está asociado a trombocitopenia, podría semejarse o sumarse un síndrome de anticuerpos contra las plaquetas que puede pues empeorar el cuadro. Entonces, si se va a anticoagular, se va a anticoagular con opciones diferentes a heparina. Entonces, ese es el asunto con AstraZeneca, es, digamos, una polémica bastante importante en este momento en nuestro medio y en el mundo entero. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, un adolescente de 13 años que terminó ya la quimioterapia, ¿está indicado vacunar hoy en Colombia? No. No, la pregunta puede ser para Will por la parte de quimioterapia, pero tiene 13 años y todavía no hay ninguna vacuna aprobada en el mundo para esa edad. Entonces la respuesta corta es no, todavía no. Bueno, otra pregunta para Diana. Diana, ¿las personas con VIH se pueden vacunar? Sí, claro que se pueden vacunar. Pueden tener unas consideraciones similares a las que mencionaba Will en cuanto a la capacidad de generar anticuerpos neutralizantes en la medida en que tengan inmunosupresión más avanzada, pero no hay evidencia pues que diga que estos pacientes tienen mayores reacciones adversas a las vacunas o que
el beneficio es inferior al riesgo que se puedan someter. Entonces, no hay una contraindicación para la vacuna de las personas con VIH. Y otra pregunta que creo que puede responder Gustavo Roncancio. Un médico tuvo prueba positiva, o sea, fue positivo para COVID, estuvo confirmado, fue asintomático, le miden anticuerpos, le dan negativos. ¿Usted cree que usted quedaría tranquilo con una sola dosis de vacunación para ese médico? Entonces la pregunta es ¿por qué se los hizo? ¿Sí? Se los hizo porque creyó que el diagnóstico que tuvo fue un falso positivo, que cuando le hicieron esa PCR o ese antígeno usted no tenía nada, no tenía ninguna exposición y fue en una campaña y usted cree que es un falso positivo. En ese caso, ¿por qué no más bien cuando le hicieron ese diagnóstico puso digamos la petición, puso en duda esto y no se tomó los 14 días de licencia que se dieron por eso? Pero si usted ya dijo que tenía diagnóstico, se tomó los 14 días, asumió que tenía el diagnóstico, la pregunta es, ¿se vacunó? ¿Por qué se hizo los anticuerpos? Y ante eso creo que hay que ver también qué prueba de anticuerpos se hizo. Las inmunocromatografías fallan mucho y no las debemos usar. Quimioluminiscencia no todas, por favor hay que revisar, como dijo María Angélica, si vamos a hablar de marcas, pero si concuerdan con las que se hicieron los estudios clínicos, por ejemplo, eso sería lo ideal. Y ante eso, mi recomendación es consulte a un experto y trate de evaluar. Porque ¿cuál es el problema? No hacemos pruebas de neutralización de anticuerpos. No teníamos cómo medir inmunidad sobre el linfocito T. Pero esto mismo se podría aplicar a los que tuvieron 2 dosis y también se hacen la prueba de anticuerpos y les da negativo. O los que se han puesto, porque he visto una dosis en un protocolo de investigación y después van y se ponen 2 dosis en otros contextos y siguen con anticuerpos negativos. Entonces dicen, ¿será que cuando llegue la otra me la pongo? No sabemos qué pasa con este momento. De ahí que por eso no se recomienda hacer este tipo de pruebas, porque lo que va a hacer es confundirnos más y no necesariamente hay correlatos totalmente perfectos de prevención en estos contextos. Bueno, eso es muy importante. Digamos que anticuerpos hay muchos, no todos los anticuerpos sirven para medir vacunación post-COVID, eso tiene que quedar muy claro y no es recomendable hacerse anticuerpos para saber si uno quedó bien vacunado, porque no hay cómo saberlo. Aquí hay una pregunta que aplica bien para Diana, y es que un trabajador de salud, una trabajadora de salud, a todos los vacunaron con Sinovac, y después de que los vacunaron, unas enfermeras salieron en embarazo. La pregunta es, ¿deben completar la segunda dosis? ¿Les dejan el esquema incompleto o qué se hace ahí? Bueno, realmente, si estuviésemos hablando de una vacuna RNA, la recomendación de las asociaciones es usted completa el esquema de vacunación porque es un trabajador de la salud y el beneficio es superior al riesgo. Hablando de Coronavac, en primer lugar, no hay indicación de la administración de Coronavac en el embarazo, tampoco hay documentación hasta donde yo he revisado de estudios en modelo animal que descarten la posibilidad pues, de eventos adversos en el feto o en el embrión. Es una vacuna de un virus inactivado y probablemente no va a tener ningún evento como ocurre con otras vacunas en el embarazo. Sin embargo, para Colombia y en el anexo técnico de la resolución que Roncancio les puso en la diapositiva hace unos minutos, Coronavac no debe administrarse en embarazo. Probablemente a estas 2 personas no se les complete el esquema de vacunación con Coronavac. Un segundito, yo hago una pregunta ahí chiquita, Diana, y es, el anexo técnico sí lo permite en embarazo para Pfizer. O sea, la norma no, dice... Tampoco. O sea, exacto. Digamos que si uno va a la norma colombiana, ninguna de las vacunas que están en el anexo técnico tiene autorización en embarazo. Se generó un poquito más de laxitud en la lactancia, pero en el embarazo ninguna de las vacunas están autorizadas en Colombia. La respuesta, digamos, más va desde lo que hay evidencia, pues cierto, no es estrictamente la normativa en Colombia. Si estuviese esa paciente en Estados Unidos, probablemente le completaban el esquema de vacunación con Pfizer que hubiera recibido o con Moderna. Estando en Colombia y con la normativa y habiendo recibido Coronavac, las condiciones serían posiblemente que no termina el esquema de vacunación. Muchas gracias, Diana. Yo sé que esto de pronto ya lo hemos dicho, pero hay una pregunta y creo que es importante repetirlo, Gustavo. ¿Cómo quedó la normatividad y la recomendación
que la Asociación Colombiana de Infectología y el consenso de asociaciones le han recomendado al ministerio en cuanto a quién se le deben poner 2 dosis de Pfizer y a quién una sola dosis, y qué pasa con las 2 dosis en las otras vacunas. Bueno, entonces volvemos a mencionarlo. Esto solo está señalado para vacunas de plataforma de ARN mensajero e incluye Pfizer, que es la que tenemos, pero cuando nos llegue Moderna, que vamos a tener, pues también aplicaría. Y se da porque no tenemos suficientes vacunas. Está muy claro, ahora vamos a decir que los menores de 59 años, 59 o menos, que sean inmunocompetentes, se les pone una sola dosis de vacuna si anteriormente se han infectado en los previos 3 meses. Si ya pasaron 9 meses, se les ponen 2. A los que tengan más de 60 años, por el llamado envejecimiento inflamatorio, les vamos a poner las 2 dosis, pero 3 meses después de que se infectaron. A los inmunosuprimidos les vamos a poner las 2 dosis 1 mes después de que se infectaron. Y volvemos a mencionarlo, si usted le pusieron la primera dosis y después se infectó, no les vamos a poner segunda dosis. Hay otras consideraciones muy específicas para pacientes inmunosuprimidos y ahí sí las recomendaciones son muy lineales y aplican casi que para cada medicamento en relación hacia ese punto. Y entonces, ¿cómo quedó la recomendación que aludimos? Pues quedó muy similar, es una redacción corta, no está esta tabla. Yo diría que pues por parte del consenso hay un mucho mayor desligamento, pero prácticamente pues la esencia es la misma. Y se hace énfasis en que si a usted le pusieron una vacuna de Pfizer, se puede esperar hasta 42 días para considerar esa dosis válida como tal. Si se sobrepasa ese tiempo, lo recomendable es no reiniciar el esquema, sino aplicar la dosis faltante, aunque no sabemos en realidad qué va a pasar específicamente con eso. Muy bien. Entonces, recordemos que esa resolución salió primero en un boletín de prensa del ministerio y ahora pues es oficial en los nuevos lineamientos que salieron el 31 de marzo. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante. Cuenta la historia de 2 funcionarios del área de la salud, pero no dicen con qué, así fueron vacunados con Coronavac y presentaron 2 días después de la vacunación, eventos cerebrovasculares isquémicos. Dice, pues aquí pues intrínsecamente pensaría uno, ¿esto es causado por la vacuna? ¿No es causado por la vacuna? Entonces también nos preguntan si ese evento cerebrovascular va a ser permanente o podrían recuperarse de esto. Eso es como algo de lo que pues solemos hacer cada semana en el Comité Departamental de Análisis del Riesgo Farmacológico asociado a vacunas. Cada departamento tiene un comité. Los casos graves que se consideren que pueden estar asociados a la vacuna deben ir a ese comité debe analizar la historia clínica completa de todos los casos y retroalimentar a las personas que sufrieron el evento. Dado que el doctor Roncayo es parte del comité, pues le daría paso para que pues nos diga si en la literatura o en lo que hay algo de eventos adversos isquémicos asociados a Coronavac. Yo no he encontrado fenómenos de vasculitis, pero no hay una asociación directa, ninguno. El problema con Coronavac es que nosotros tenemos reportes de Hong Kong, algunos reportes de Tailandia, el estudio fase 1, fase 2 y lo que los chilenos nos han dado. No tenemos más publicaciones en esos contextos. Al menos en esa literatura que hemos revisado no he encontrado, bueno, y lo que los brasileños nos han dado, pero no nos han dado eventos adversos, nos han dado solo eficacia. Entonces, en lo de Tailandia y Hong Kong, que nosotros tengo que ponernos a traducir, pues no he encontrado en realidad asociaciones específicas o eventos específicos señalados. En esto se basa la farmacovigilancia y la vacunovigilancia y por eso hay que seguir implementando. Por ahora puedo decir que no he encontrado esos eventos relacionados. Y qué pena, tampoco lo hizo el reporte chileno de eventos adversos de vacunas. Aquí hay otra pregunta muy interesante de estas que nos están, digamos, corchando todos los días, y es un paciente que tiene 78 años, tiene artritis polindrómica y está en terapia con etanercept. Y lo citaron para vacunación con Sinovac 8 días después de la aplicación de la terapia. Con su condición,
sería mejor decirle a quien lo está llamando a citarlo, no, es mejor otra vacuna o no, tenemos que esperar más después de la aplicación del etanercept para ponerle la vacuna. ¿Cómo qué debería responder esta persona cuando la llamen a vacunar? No sé si alguno de ustedes... A ver, yo me animo un poquito a responder y es, el problema es las agendas de vacunación. O sea, si realmente pudiéramos programar estos pacientes y reprogramarlos en los momentos adecuados, probablemente lo mejor sería colocarla una semana antes de la siguiente dosis del biológico. Pero el problema es que si no se reprograma, ya quién sabe cuándo le toca y después vuelve y le toca exactamente la misma semana después. Entonces, en este momento dado, las dificultades que hay con las agendas de vacunación, toca vacunarlo en el momento en que cayó. Pero lo ideal es hacer una programación ajustada a su esquema de inmunosupresión. Ok. Hay otra pregunta que me han hecho mucho el día de hoy, es muy importante. Hay, digamos, creo que viene de la red de los medios, digamos, que confunden un poco, y es por qué ha generado cuestionamientos en el público, por qué la vacuna de AstraZeneca se optó por poner la segunda dosis a las 12 semanas. Dicen, el gobierno colombiano con eso está tratando de ahorrar dosis, y hay un poco de confusión por el hecho de que también con CoronaVac se trató de ampliar el esquema o el intervalo interdosis. ¿Alguno de ustedes quiere hablar de los estudios publicados con intervalo de dosis de AstraZeneca y de los no publicados de CoronaVac? Gustavo. Vuelvo, insisto, la estrategia americana ha sido clásica, la estrategia inglesa se ha arriesgado y por ahora lo que vemos con los números es que a los ingleses les ha funcionado mejor. De ahí que esto no es experimentar y no es inventar, se hace básicamente con puntos clínicos y de evidencia. Los ingleses han dicho, como decía Wilmar, para hacer todo más fácil, todas las vacunas nos vamos a los 42 días de la segunda dosis. Cuando aprendemos de vacunas, sabemos que la primera dosis aumenta esta cantidad de anticuerpos y la segunda esto, pero puede pasar que la primera, si retardamos el tiempo, puede aumentar mucho más ese efecto. Y esto efectivamente es lo que se vio con la vacuna de Oxford AstraZeneca. Después de la publicación, inicialmente en Lancet Infectious Diseases, aparecen dos publicaciones que señalan una mayor efectividad, incluso hasta el 90%, 20 o 25% más del estudio original cuando se retardaba la aplicación de la segunda dosis. Entonces, esto tiene doble función. Uno, sí, nos ayuda a usar más vacunas, pero y mientras nos va llegando potencia, nosotros nos están dando graneaditas, nos están dando de a poquitos. Si tuviéramos todas las vacunas en este momento, probablemente la situación sería diferente. Pero como las dan de a poquitos, pues esa es una excelente estrategia y tiene un correlato muy bueno de evidencia clínica. Y no es una recomendación que nos hayamos inventado, como ustedes lo ven ahí, las autoridades del Reino Unido desde febrero hacen esto específicamente y la Organización Mundial de la Salud también lo recomienda. Con la vacuna de CoronaVac, pues hay información privilegiada que el Comité Nacional de Vacunación tuvo, en donde encontró en algunos estudios que extendiendo esa segunda dosis a 56 días, el doble de la dosis usual normal, podría haber algo mayor o algo más de efectividad. Esto incluso se propuso, nuestro ministro salió y lo presentó en alguna locución televisiva, pero desafortunadamente después se esperaba que la evidencia saliera y que hubiera un apoyo específico por parte de quien la planteó, pero no lo hubo y ante eso se prefirió volver al esquema tradicional de segunda dosis. Un punto muy importante es que tengamos en cuenta eso, tenemos escasez de vacunas. ¿Y qué va a pasar cuando ya nos presentan los estudios de los niños, que hay que vacunarlos, como nos dice el doctor Gonzalo? ¿Qué va a pasar cuando necesitemos más dosis para los niños? ¿De dónde van a salir? Entonces, creo que bajo ese sentido, para mí es acertado este punto de extender esa segunda dosis en estas consideraciones. Muy bien. Hay dos preguntas para Diana que las voy a unir. Una, Diana, si fuéramos a vacunar un lactante, ¿habría alguna de las vacunas que tenemos en el portafolio que sería más favorable que otra? Y si una lactante se vacuna, ¿tiene que suspender la lactancia? Ok, si una mujer lactante se vacuna, no está indicado suspender la lactancia transitoriamente. Esa información es muy importante, que es sobre todo extrapolada de las vacunas RNA.
Con las otras vacunas no tenemos suficiente información, con AstraZeneca ni con CoronaVac, pero riesgo-beneficio no se debe suspender la lactancia. Porque en cualquiera de los dos casos no hay virus vivo, o sea, si yo vacuno con CoronaVac o vacuno con AstraZeneca, no estoy aportando virus vivo que eventualmente pueda llegar a la leche materna y eventualmente tener algún riesgo en el lactante. Con respecto a cuál de las vacunas podríamos escoger, pues en esta nueva resolución se abrió la posibilidad de que las mujeres basado riesgo-beneficio reciban la vacunación disponible independientemente estén o no estén lactando. De nuevo, la evidencia disponible solamente es con Moderna, en la cual no hay restos de Moderna en la leche materna, entonces no se le transfiere al lactante. Sin embargo, volvemos a lo mismo, son vacunas o RNA o vacunas digamos, no vivas, en el caso de CoronaVac o AstraZeneca, en el que el riesgo de lactante se presume realmente bajo. Aquí hay una pregunta muy buena, teniendo en cuenta, es una pregunta controversial, teniendo en cuenta los cambios recientes que ha hecho CDC en dar ciertas libertades a las personas que se han vacunado y todas las personas alrededor de ella se han vacunado también. O sea, grupos de vacunado con vacunado. Y dice, si en un hospital a todos ya nos tienen vacunados, todos tenemos nuestras 2 dosis listas, han pasado 14 días de nuestra segunda dosis, ¿nos podemos ir a hacer una fiesta? Gustavo. Pues él se dice que sí, pero es que van a hacer una fiesta solo los 8 de la UCI. ¿Quién se queda haciendo turno? ¿Sí? En esa fiesta siempre llevan parejita, me da pena. En esa fiesta siempre es que no, que mi amigo y que no, mi amiga ha estado siempre en cuarentena. Entonces, sí, CDC tiene esa recomendación y lo dice. Si usted ya estuvo vacunado y todo el mundo tiene las 2 dosis, el riesgo es muy bajo y usted puede estar sin mascarilla. Pero en nuestra sociedad colombiana, y aquí acudo a la particularidad especialmente del grupo de salud, del trabajador de salud, hemos visto falsificaciones de PCR, hemos visto falsificaciones de carnet de vacunas. Eso no debe ser. Y en ese encuentro de que yo llevo a mi parejita y ella no ha estado en ningún punto, no sabemos qué vaya a pasar. La mayor posible contagio lo estamos viendo ahorita en fiestas. Yo estoy de acuerdo con la recomendación de CDC, pero ojo, como trabajadores de salud, un solo trabajador de salud puede hacer que cierren una cama de UCI. Si tengo una enfermera jefe incapacitada, un intensivista incapacitado, eso se me lleva a una cama de UCI o 2 o 3, y en este momento no lo podemos hacer. Entonces yo aquí, no puede ser que estemos cerrando y haciendo cuarentenas y que estemos pensando en irnos de fiesta. Ahí sí creo que hay que llamar a la sobriedad y a la responsabilidad que tenemos como profesionales. Muy bien. ¿Alguien tiene una opinión diferente o quiere completar lo que dice el doctor Roncancio? No, yo también quiero decir que aunque confiamos mucho en la vacunación, pues la vacunación es infalible y no hay que hacer ese tipo de acciones tan riesgosas. Pero yo les quería preguntar si ustedes creen que parte de esa recomendación del CDC esté dada porque ellos o la gran población vacunada de Estados Unidos está vacunada con vacunas de RNA, y si en un entorno social como el nuestro, donde tenemos diferentes biológicos, se puede seguir aplicando esa recomendación. Juan Gonzalo quería decir algo y ahorita le contrarresponden. Listo, sí. Yo creo que parte de lo que Diana dice es eso, o sea, ya la plataforma son vacunas que tienen más del 90% de eficacia en ensayos clínicos, y eso pues, eso da cierto grado de tranquilidad y permite y le da al CDC la opción de pronto de hacer más laxo y dar algo de normalidad en esta época tan compleja, teniendo en cuenta que estás bien vacunado con 2 dosis, 2 semanas después. Pero me preocupa es, en este momento, el tiempo ha pasado, la recomendación ya es una recomendación que es vieja, hablando en tiempo de pandemia, es una recomendación vieja, y no tenemos en cuenta qué está pasando con las variantes ni el impacto de las variantes en la vacunación. Entonces yo creo que ese es un punto que tenemos que tener en cuenta, porque no sabemos cómo se va a comportar la inmunidad, esa eficacia del 95% de una y del 94.1% de la otra en fase 3,
cómo se equipara eso o cómo se va a comportar al frente de las variantes de preocupación, ¿no? Las B o C, que son como las que estamos en este momento como todos pendientes, y es un tema que hemos hablado aquí en la clínica muchas veces entre nosotros, y hemos hablado del tema es la incertidumbre que genera esas variantes, que seguro circulan entre nosotros, obviamente tienen que estar circulando entre nosotros, es imposible que en un mundo globalizado, que nos damos cuenta que apenas están empezando a llegar 3 o 4 o 5 meses después de que nos demos cuenta, ya están seguramente dando vueltas. Entonces ahí me preocuparía a mí esa situación, esa laxitud de esa medida. Y Gustavo quería decir algo adicional. No, yo creo que con las otras vacunas nadie sabe, pero vuelvo e insisto, si yo los veo en una fiesta a los de mi unidad, los denuncio, porque no es momento para hacer estas. Sí, o sea, vuelvo y lo señalo, es que no me cae en la cabeza, qué pena diciendo que hagamos esta pregunta en este momento como estamos. Y vuelvo y lo señalo, no sabemos la efectividad de las otras vacunas. Muy bien, bueno, aquí nos hacen una pregunta que no nos habían hecho, entonces es importante, que creo que esto no lo hemos dicho, y es una persona que tuvo contacto estrecho con COVID, con una persona confirmada por COVID, ¿cuánto debe esperar para vacunarse? Diana. Pues eso es muy importante, que para la vacunación no haya enfermedad activa, ¿cierto? Entonces, lo más prudente es que esta persona termine su periodo de cuarentena para estar tranquilos que no va a tener una vacunación encima de una enfermedad asintomática o que está empezando. Muy bien. Hay otra pregunta que, hombre, la voy a formular porque quiero el conocimiento de todos, pues los que quieran participar. Y dice, ¿es válido utilizar una vacuna como Coronavac, de la cual no conocemos los estudios publicados de fase 3? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Alguien se anima? Yo me lanzo. Yo sí me lanzo. Yo creo que sí. Tenemos un muy buen estudio de fase 2 que nos habla de que tenemos una muy buen correlato de protección para enfermedad grave. Tenemos la experiencia, la ventaja de comenzar tarde con la vacunación, siempre lo dije, fue que vamos a ver qué pasa en otros países. Entonces, ¿qué ha pasado en Chile? La población vacunada claramente ha disminuido su estancia en cuidado intensivo, y el pico que ellos en este momento están teniendo usualmente se relaciona con personas más jóvenes que no están dentro de los rangos de vacunación. Y eso mismo, pues, en realidad lo estamos viendo acá. Y ante eso, con lo que he contado también recientemente los chilenos, y de lo que ha publicado Butantan, de lo que ha publicado Turquía, Indonesia, que son reportes de prensa, invito a revisar lo que tiene Tailandia y lo que tiene Hong Kong, y aquí hay que revisar la literatura de esos países porque son quienes más lo están usando. Yo me siento seguro, probablemente no para prevenir todos los casos de coronavirus, pero sí la mayoría de casos de enfermedad grave. Juan Gonzalo quería decir algo más. No, realmente estoy de acuerdo con Gustavo con respecto al tema. O sea, hay poca evidencia escrita, pero ya la utilización, la experiencia ha mostrado que funciona, y en época de pandemia, o como en época de guerra, en este caso, pues huecos trinchera en este momento. Bueno, Will quería decir algo. Yo opino diferente. Yo opino diferente. Yo creo que las decisiones, o sea, si los equipos del país tuvieron acceso a los resultados de otros países y a los resultados preliminares del estudio fase 3, yo creo que se puede tomar la decisión con los estudios preliminares, pero sin conocer completamente nada de esos estudios, yo creo que es una decisión que se la jugaron y les ha salido bien, pero es una decisión que yo personalmente no tomaría, porque creo que es eso, jugársela, y yo creo que uno no se la juega con la salud. Yo llego a un punto, un contrapunto. Miren los argentinos lo que les pasó con Sputnik. ¿Quién de ustedes hubiera autorizado usar la vacuna rusa antes? Nadie, hasta que publicaron el artículo y los argentinos salieron los garantes de todo. Lo que nosotros sabemos es que en la Comisión Nacional de Vacunación sí tienen acceso a información privilegiada que probablemente incluso nosotros, tratando de leer literatura accesible, no tenemos. Y en eso es lo que creo que debemos confiar. Sí, yo creo que hay que resaltar eso. Ahí tenemos un equipo pues muy bien formado en el Comité Nacional de Vacunación, que miran, digamos, el problema desde muchas aristas, porque hay especialistas de diferentes formaciones en ese comité,
y como dice Gustavo, tienen contacto directo con las empresas que la comercializan y con los equipos de investigación que llevan adelante estas investigaciones, y sabemos que ellos tienen información no publicada que les ayuda a tomar sus decisiones. Bueno, ya vamos a terminar, solamente voy a hacer una última pregunta, y van a ser dos. Uno, nos están preguntando qué opinan de la vacunación en población de calle, en habitantes de calle. ¿Es eso bueno, malo? ¿Se deberían vacunar? ¿No se deberían vacunar? Yo sé que no hay literatura al respecto, pero es una población especial que tiene bastante importancia en la transmisibilidad del virus y nos está preguntando por eso. Y cierren además dando pues su conclusión final o su consejo, digamos, para la población que en este momento está pensando, hombre, ¿me vacuno? ¿No me vacuno? ¿Qué hago al respecto? Bueno, entonces voy a empezar primero con las mujeres. Diana. Bueno, con respecto a la población de calle, o sea, digamos que claro, por las condiciones en las que viven son poblaciones en las que la transmisión del virus se puede mantener. No estoy muy segura que aporten mucho a la transmisión por fuera, ¿cierto? Porque las interacciones tienden a ser muy cerradas en estos núcleos, pero claro que puede contribuir a la amplificación de un brote en alguna parte de la ciudad o del país. Entonces yo creo que se deben incluir, como se incluye el resto de la población. No estoy muy segura que tenga que entrar en un grupo de priorización aparte, como por ejemplo trabajadores de la salud o por ejemplo población que trabaja en cárceles o oficios, digamos, muy importantes o muy necesarios para la sociedad, pero claro que se deben incluir en la vacunación pues, de toda la nación, ¿cierto? Que es a donde tiene que llegar al número necesario. Y lo otro es que sin duda no hay una salida distinta a la vacunación. O sea, estar pensando en que va a haber otra solución o que el virus se va a ir porque sí, o que simplemente ya tanta gente se ha infectado en ya 3 olas que llevamos que ya no hay necesidad de vacunarnos, no es así, no hay salidas distintas a la vacunación y realmente las mejores vacunas disponibles son las que tengamos en vez de estar, pues, digamos, anhelando lo que no tenemos. Entonces, lo mejor es optimizar lo que tenemos, en qué perfil de población podemos utilizar lo que tenemos, garantizando el mejor balance entre el riesgo y el beneficio de cada uno de los biológicos que tenemos disponibles. Muchas gracias, Diana. Juan Gonzalo. Primero los niños. Gracias. Con respecto a habitantes de calle, estoy muy de acuerdo con Diana. O sea, realmente son ciudadanos colombianos, tienen derecho a recibir la vacuna, pero no es prioridad tampoco en este momento, entonces se vacunarán cuando les toque. Y pienso lo mismo que Diana, o sea, por la segmentación social que ocurre con la gente de calle, porque la gente le tiene aversión a ellos, realmente pues suena muy triste y muy terrible, pero realmente no sé qué tanto serán causantes de grande propagación y de aumento de casos a nivel comunitario. No creo que es el foco como para priorizarlos antes de los demás. Y el mensaje para todos es, desde la pediatría siempre hemos sabido que las vacunas funcionan. Muchos niños antes se morían y mucha gente se moría antes de enfermedades que ahora ya decimos que no existen o no se ven. Y la ciencia ha avanzado demasiado. Estas vacunas, pues todas las vacunas que han salido, pues obviamente ha habido fracasos vacunales y los candidatos vacunales van quedando atrás, muchos de ellos porque no funcionan. Pero las vacunas que tenemos ahora han sido, en época de crisis, nuevamente hueco trinchera, pero han tenido sus fases de desarrollo, sus fases de investigación, sus voluntarios numerosos que han mostrado que funcionan y que tienen sus riesgos y sus efectos secundarios que pueden ocurrir, que es normal que ocurran, pero que, como Diana lo menciona, creo que no hay otra salida diferente a esta pandemia o una opción diferente a la vacunación. La inmunidad de rebaño a punta de infección es costosa desde todo punto de vista, económico, social, emocional, afectivo, como ustedes quieran ponerlo. Y tener una herramienta que funciona y con estrategias actuales con las que tenemos, hay que meter la ficha a la vacunación lo más rápido que podamos y lo más ordenado que podamos. Y gracias para todos por estar en el seminario, mis compañeros por acompañarme. Aprendí mucho el día de hoy. Muchas gracias. Wilmar. No, pues muy poco por aportar. En cuanto a habitantes de calle, yo creo que hay que vacunarlos como cualquier población, en su prioridad en la que le corresponda.
sí me pregunto, es una población que muy probablemente se infectó, es una población que muy probablemente nunca se estudió y nunca supimos si se infectó o no se infectó. Entonces uno realmente, si dispusiera de X vacunas, no sabría cuál sería el esquema más adecuado para ellos, porque no, toca vacunarlos con el esquema normal, pues nunca sabremos, porque muchos de ellos ya se habrán infectado, pero nunca se estudiaron. Porque, pues, ¿qué es eso? Ellos les da una gripa y simplemente pasan la gripa ya metidos y nunca consultan, nunca los estudian, nunca hay PRAS, nunca hay nada para eso. Entonces, bueno, pero igual hay que vacunarlos. Y con respecto al otro, estoy de acuerdo, es la única posible salida, yo no sé si sea la salida, pero es la única posible hasta ahora. Entonces habrá que seguir insistiéndole a esta posible salida. Estoy de acuerdo con Juan que la experiencia con el resto de vacunas, por eso es probablemente la más posible solución, porque la vacunación ha mostrado tener ventajas en muchos ámbitos y probablemente este sea también uno de ellos. Pero hay cosas que preocupan, las variantes, la evolución de la pandemia, en estos días, en uno de los artículos que discutíamos, es que la variante P1, si ustedes miran, ganó 10 mutaciones evolutivas en la proteína S en solo 6 meses. Que un virus gane 10 mutaciones evolutivas en solo 6 meses, eso es algo para uno sentarse a pensarlo. Entonces ahí es donde uno no está completamente seguro que si las vacunas van a ser la solución. ¿Sí? Son la única posible solución, pero yo no estoy seguro que vayan a ser la solución. Qué pena ser un poquito pesimista, pero es lo que pienso. Gustavo. Bueno, cuando hemos trabajado en pruebas de tuberculosis y paciente habitante de calle con VIH, nos hemos dado cuenta que los habitantes de calle no duermen en la calle. Duermen usualmente en hoteles que cuestan 2.000 a 5.000 pesos, donde se ubican 5 a 10 personas en camarotes en un área de 5 por 5 y que nunca se asea y que no está ventilada. O si están de buenas, pueden acceder a algunos refugios, pero también son camarotes en donde duermen 20 personas con algo más de comodidad. Esto es un nicho perfecto para un brote. Hemos sabido en varias ciudades del país que ha habido mortandad importante o letalidad en habitantes de calle. Y ante esto, yo sí creo, además de todos los principios del Plan Nacional de Vacunación, debemos darlos en este contexto. Y en cuanto a vacunas, yo creo que las vacunas no iban a ser la panacea y nos estamos dando cuenta de eso, porque no llegan, porque no hay, porque cuestan mucho, porque tienen efectos secundarios con todos los peros del mundo, pero aún así son la mejor estrategia. Vacúnense por ustedes, por sus familias, por sus pacientes, si son trabajadores de salud, por los demás. Es la única alternativa que tenemos. Al menos por ahora, no sabemos después. Bueno, a mí nunca se me va a olvidar mi primera pandemia fue H1N1, al lado de Wilmar. En ese momento estudiábamos en enfermedades infecciosas y veíamos todos los días morir gente por H1N1 en las UCIs, y vimos claramente que después de una vacunación masiva, cuando se cambió la vacuna y se incluyó la variante H1N1 dentro del paquete de vacunación anual, disminuyó drásticamente. Seguimos viendo H1N1 eventualmente, pero no veíamos una mortalidad tan grande como la que llegamos a ver en ese momento. Entonces, por eso, para mí, la solución de mi primera pandemia fue la vacunación. Vi eventos adversos que consideramos, pues digamos, graves en ese momento. Vi Guillain-Barré, polineuropatías asociadas a vacunación, pero aún así el beneficio siempre fue mayor al riesgo y salimos adelante. Yo tengo la esperanza de que esta vez, en mi segunda pandemia, logremos lo mismo, con más dificultad, pero logremos lo mismo. Veremos eventos adversos asociados a vacunación, pero al final del túnel veremos la luz. Agradezco a mis compañeros por haber dedicado este tiempo. Esperamos que estas 2 horas casi que pasamos hoy acá hayan sido importantes para resolver sus dudas, para divulgar esta información a otras personas, para permitir que más personas tengan confianza y puedan llegar, digamos, a vacunarse dentro del mar de incertidumbres que todavía tenemos, y que además esto plantee posibilidades de investigación, de formación para nuevas personas, para que podamos ir resolviendo esas dudas.
Muchas gracias, compañeros. Feliz noche. Muchas gracias a todos los asistentes. Feliz noche. Gracias.